Dale. Dale. Bueno, gracias. Ahí está. Listo. Bueno, ¿arranco? Dale. Dale. Bueno, ay, disculpas, la verdad que nunca me pasó esto. Tengo trabada la computadora, evidentemente, y estoy más lejos del router que estoy normalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de fibromialgia y después, ya cuando detengamos el video, charlamos de las cosas que quedaron en duda. Bueno, ante todo, gracias por la presentación. Un placer para mí estar con gente del capítulo de psicofarmacología, los he escuchado un montón de veces, tuve docentes de ahí, el doctor Rubén Barenbaum, siempre un placer respondiendo cualquier duda que uno tenía. Y bueno, también tuve alumnas, por ejemplo Virginia, yo lo llamo mi otra vida de médica cuando hacía patología. Así que, bueno, vamos a arrancar. Para entrar un poco en el mundo de la fibromialgia, vamos a hablar primero un poco de medicina del dolor. Esto es como lo básico para encuadrar un poco de qué se trata este cuadro. Vamos a empezar con una definición clásica de dolor, que por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con un daño tisular real o potencial y descrita en términos de dicho daño. Bueno, esta definición en realidad es una definición muy pobre, es una definición que estuvo un montón de tiempo ciencia angustiante, asociada con un daño tisular real o potencial, con componentes sensoriales, emocionales, pero también cognitivos y sociales, ¿sí? La definición de dolor se amplía y se empiezan a estudiar que en realidad hay un montón de cosas que le pasan a la persona que tiene dolor que van más allá de lo anatómico, la lesión en el nervio, o por ejemplo un posoperatorio. Bien, esto lo que va a hacer es que nosotros pensemos al dolor dentro del modelo de evaluación multidimensional de dolor. Esta es una definición al contrario, en vez de muy moderna, es muy antigua, es de 1983, de Cecily Sanders, que es la creadora de los cuidados paliativos, pero es una definición que sigue, digamos, muy vigente, que habla del concepto de dolor total. El dolor total se lo piensa como un dolor que es desde adentro hacia afuera, se habla de un dolor biológico, psicológico, social y espiritual. Entonces, cuando hablamos de dolor, tenemos que tener en cuenta todas estas áreas que van a hacer que cada persona, por ejemplo, una misma lesión, la sienta diferente. En base a todo esto que conversamos, va a ser que un paciente que tenga dolor, en algún momento concurra a la consulta con un psicólogo, psicóloga o con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a tener son un montón de síntomas que acompañan al proceso doloroso. Entonces acá encuadramos a lo que llamamos modelo DADI, que es un modelo que se trabaja en medicina del dolor, que es dolor, ansiedad, depresión e insomnio, ¿sí? Porque lo que sabemos es que el paciente que presenta uno de estos síntomas probablemente va a presentar alguno de los otros tres. Y lo que podemos ver en este gráfico es que hay una gran comorbilidad entre estos 4 síntomas. Aproximadamente de un 60%, entre dolor, depresión, ansiedad e insomnio. Y a partir de aquí existen todas las combinaciones posibles. Depresión y dolor, depresión e insomnio, ansiedad y dolor. Y si ustedes piensan, en realidad cuando un paciente consulta por alguno de estos 4 síntomas, es bastante probable que tenga alguno de los otros. Y que esto, en realidad, estos 4 síntomas, atraviesa a la especialidad de psiquiatría. Son síntomas que aparecen en un montón de consultas. Modelo DADI es una clase en particular, en realidad fibromialgia, digamos, todo lo que voy a conversar hoy de fibromialgia son 6 clases, es un curso de 6 clases. La idea es dar un pantallazo general desde esta mirada psiconeuroinmunoendocrina, que es como yo entiendo la medicina, y como, digamos, es como un poco más fácil de entender a procesos tan complejos como la fibromialgia, y una alegría para mí poder estar hablando con psiquiatras de este tema, porque de esto se habla muy poco en las carreras de especialista y en las residencias, o sea, en la formación en general de psiquiatría. Entonces, del modelo DADI nos vamos a encontrar con pacientes que presentan estos 4 síntomas que son comórbidos. Bueno, para ir acercándonos más un poquito al mundo de la fibromialgia está clasificada dentro de lo que llamamos los síndromes sensitivos centrales.
Los síndromes sensitivos centrales fueron descritos por Yunus en 1984, que fue digamos, un genio que ya vio venir a todo este grupo de pacientes que en general eran del sexo femenino, que tenían cansancio, que tenían dolores generalizados, que tenían cefaleas, que tenían problemas abdominales, las típicas pacientes que a todos les caen mal y están siempre fastigadas y con dolor. Bueno, él las pescó desde hace mucho, mucho tiempo y agrupó a todas estas patologías dentro de estos síndromes sensitivos centrales, que clásicamente son 9, pero después algunos de los cuadros fueron saliendo y otros fueron entrando, y entonces se volvió a armar como un nuevo círculo de sensibilidad central. Estos síndromes son síndromes muy conocidos, que son, por ejemplo, la fibromialgia, las piernas inquietas, la cefalea y la migraña tensional, el colon irritable, el trastorno disfórico premenstrual, los trastornos por dolor miofacial, el síndrome del ATM, problemas de la articulación temporomandibular, muy, muy clásicos, la cistitis intersticial, o sea, los cuadros que en realidad son como las vejigas inflamatorias, tienen cuadros como si fueran infecciones urinarias, pero no hay ningún germen, y el síndrome de fatiga crónica, que tiene un porcentaje alto de comorbilidad con fibromialgia, sobre todo en sintomatología, ¿sí? Con algunas diferencias, en donde lo que podemos decir es que los pacientes con síndrome de fatiga crónica tienen una evolución mucho más tórpida, y es un cuadro bastante más difícil de trabajar, porque la fatiga de por sí es más difícil que trabajar que el dolor. Bueno, esto que pensó Yunus como un grupo de trastornos, y que después se dividieron en 9, en realidad ahora se volvió un poco a la idea anterior, a pensarlo todo como un proceso. ¿Por qué? Porque se vio que justamente como hay tanta coexistencia entre estos cuadros, ¿sí? Y todos tienen este mecanismo que es la sensibilización central, en vez de empezarla a llamar ahora como cada cuadro separado, en realidad se habla en general de síndromes sensitivos centrales. entonces, si uno, por ejemplo, va al Mundial de Dolor, por ejemplo, que está ahora el mes que viene, ya no hay charlas de fibromialgia, hay charlas de síndromes sensitivos centrales, porque se vio que no son cuadros anónimos, o sea, cuadros separados, sino que en realidad son todos un mismo cuadro, y que la persona puede atravesar este tipo de procesos o no a lo largo de toda la vida, que puede ir cambiando, ¿sí? Entonces, un paciente que probablemente empiece con una fibromialgia, después tenga un síndrome de intestino irritable, o después tenga una fatiga crónica, o tenga migrañas acompañantes. Entonces se habla directamente de sensibilización central más que de cuadros por separado. Aunque desde mi punto de vista la fibromialgia tiene algunas cuestiones particulares, yo la pienso como una patología de género, ¿sí? Más allá de que hay hombres que presentan esta patología, son la menor cantidad, porque tiene que ver mucho la parte social y la parte histórica, y el rol clásicamente asignado a las mujeres, que por suerte en esta época está cambiando. Bueno, entonces ya dijimos que la fibromialgia la englobamos dentro de los síndromes sensitivos centrales, que hoy en realidad pensamos que es un solo proceso de sensibilización central, ¿sí? Tenemos los nuevos modelos y las nuevas nomenclaturas de dolor, en donde ya incluyen toda la parte social, la parte cultural, la parte ambiental, en donde ya el dolor no es solamente un daño en un órgano específico, y digamos que de esta forma podemos empezar a entender procesos del tipo de la fibromialgia. Bueno, acá alguna aclaración: yo intento cada vez poner menos material, y digamos la idea en general es desmitificar más que todo todas las cosas que se nombran normalmente de la fibromialgia. La fibromialgia, primero, por si queda alguna duda, esto también siempre intento compensarlo, cada tanto escucho en alguna conversación, bueno, pero la fibromialgia no existe, o no hay evidencia, o es un invento, o es psicológico, o son las viejas histéricas. Bueno, lo que intentamos decir es que la existencia de una patología o no, no se basa en, digamos, en qué es lo que uno piensa, en una creencia, si no se basa en la evidencia científica que hay sobre la patología, ¿sí? Entonces sabemos de hace más de 30 años que hay evidencia científica para que la fibromialgia sea una patología, ¿sí? La fibromialgia se define como una enfermedad en 1989, en realidad por la OMS, y en 1990 por la CR, que es el Colegio Americano de Reumatología, ¿sí? Es una enfermedad nueva, porque muchas veces dicen, sí, no, porque es una enfermedad nueva, entonces no hay mucho material. Sí, es una enfermedad más nueva que una tuberculosis, que un tumor, pero esto no quiere decir que no haya material. Hay un montón de material, y cada vez más, sobre todo después de la pandemia, porque los long COVID, los post-COVID, muchas veces hacen cuadros tipo fibro. Entonces es una patología que está cada vez más estudiada.
Bueno, la fibromialgia es un síndrome doloroso. Crónico, acá es lo primero que cuando alguien lee fibromialgia, las primeras 3 palabras son, es un síndrome doloroso crónico de causa desconocida, que es un poco lo que vengo a contar, que yo no pienso, no solamente yo, en base a la evidencia científica, que esto no es así. Intento no utilizar la palabra cronicidad, primero porque me parece que no ayuda para los y las pacientes que tienen esta patología, y creo que casi ninguna. Estos son procesos que pueden no ser crónicos, o sea, son procesos que se estabilizan, a veces más fácilmente y otras veces con más dificultad, y que el paciente o la paciente puede estar libre de síntomas por un montón de tiempo. Entonces, crónico no, muchas veces lo llamo de evolución prolongada. Y ya el crónico tiene como un peso muy, muy fuerte que en realidad no suma. Está estudiado y considerado dentro del campo de la reumatología, si es una patología que en realidad la ven los y las reumatólogas. Bueno, acá estoy yo y somos varios psiquiatras y otros especialistas, médicos de familia, médicos internistas, pocos acá, neurólogos, pero en otros países trabajan muchos neurólogos con esto, porque bueno, como es una disfunción psiconeuroinmunoendocrina, digamos que hay que entenderlas desde muchos puntos de vista. Tiene una prevalencia alta, la prevalencia es de 2,7, y la incidencia se da entre los 20 y los 49 años. Esto es la incidencia media, se dice en general que es una patología de mediana edad, pero hay un proceso de fibromialgia juvenil primaria, que es otra clase y otro capítulo, que es muy, muy interesante porque son chicas muy jóvenes, aproximadamente a los 15 años, que empiezan con procesos dolorosos. ¿Sí? Hay un 20% de población adolescente altísima con cuadros de dolor. Y no dolor ligado al crecimiento, sino dolores de larga evolución. ¿Sí? Y los chicos que anteriormente vienen con cuadros tipo a los 10 años, con cefaleas constantes, con dolores crónicos inespecíficos, son candidatos a hacer después una sensibilización central. Así que justamente en dolor, en medicina del dolor y en prevención del dolor crónico, lo que se hace, se intenta hacer es una pesquisa de estos chicos, porque estos chicos lo que tienen es muy buena evolución cuando se los trata desde jóvenes, ¿sí? Y se evita el dolor crónico. Entonces lo que se hace es prevención, son chicos que en realidad ni necesitan tratamientos farmacológicos, se usan otro tipo de terapias y evitamos el dolor crónico en la adultez. Y pacientes de 50 años, en realidad hay otro pico, que sería como el segundo pico entre 50 y 70 años, que hay fibromialgia asociada muchas veces a artritis o procesos de artrosis que obviamente empeoran, no hacen más que empeorar el cuadro. Y después en general se vio que hay un pico más bajo entre los 70 y 80 que baja la fibromialgia de nuevo. En la etiopatogenia y alteraciones del sistema nervial, del sistema nervioso central, primariamente hoy en día la fibromialgia se la clasifica como una patología del sistema nervioso central. ¿Sí? Hasta que tengamos más datos, por ahora es una alteración del procesamiento del dolor. O sea, es una patología del sistema nervioso central. Y hay procesos neuroendocrinos y psíquicos que llevan a una disminución del umbral del dolor. Las características del dolor son del tipo de dolor nociplástico. ¿Sí? Hoy en día hablamos de este tercer mecanismo de dolor. Hasta el 2017 se hablaba clásicamente en medicina del dolor de lo que es dolor nociceptivo y de lo que es el dolor neuropático. Por ejemplo, el dolor neuropático es una neuralgia del trigémino, hay un daño bien claro del nervio, ¿sí? Y hay un tratamiento específico para ese daño nervioso. ¿Sí? En el dolor nociceptivo, por ejemplo, es un dolor posquirúrgico, ¿sí? En donde hubo algún tejido que quedó alterado, producto de esa operación, y se trabaja desde ese punto de vista. Ahora, con estos dos tipos de dolor clásico, había un montón de procesos, por ejemplo el de fibromialgia, que quedaban afuera, ¿sí? Porque estos son cuadros que no tienen una lesión orgánica aparente, ¿sí? Quiere decir que le haces una resonancia común a este paciente, que está lleno de síntomas, y la resonancia era normal, los análisis de sangre eran normales, ¿sí? Entonces hay cuestiones muy específicas de investigación, como en el SQT, o por ejemplo en biopsias de córnea o en biopsias de epidermis, donde se ve que hay alteración, digamos, hay alteración de las fibras nerviosas, ¿sí? Pero normalmente no hay cambios evidentes y estos son estudios de investigación. Entonces, el dolor nociplástico, esta definición que apareció como tercer mecanismo del dolor en el 2017, nos viene a contar que existe la posibilidad de que haya dolor sin daño aparente. Y esta fue una definición muy bien aceptada por los profesionales que trabajamos en este tema, porque es como que encuadra un poco a todo este grupo de pacientes, y para los pacientes también, porque cuando todos le dicen que está todo bien y el paciente está muerto del dolor,
y le dicen la resonancia te dio bárbaro, el paciente ya está esperando que la resonancia justamente le dé mal para tener claro un diagnóstico. Entonces esto de alguna forma se entiende y los pacientes lo pueden entender con más claridad, que esto está definido y que esto existe, es el dolor nociplástico. Antes se decía que la fibromialgia era un dolor por sensibilización central, pero que tenía características neuropáticas, porque los pacientes tienen características neuropáticas del tipo de dolor, y hoy en día hablamos entonces de dolor nociplástico. Bien. Bueno, con respecto a la etiopatogenia, esto también de que la etiopatogenia es desconocida, que no se sabe nada, bueno, en realidad no es que no se sepa, es que la etiopatogenia, como la mayoría de patologías que hoy en día conocemos, es multifactorial. Entonces sabemos que hay un montón de factores que se ponen en juego, desde factores genéticos a factores adquiridos. En general, acá introducimos primeros conceptos de psiconeuroinmunoendocrino como la epigenética, en donde sabemos que la genética tiene un porcentaje en general tirando a bajísimo, sabemos que en medicina hay muy pocas patologías que son puramente genéticas, pero que está la parte ambiental en donde va a hacer que las dispare o que no dispare la vulnerabilidad genética que tenga cada uno. Entonces, dentro de la predisposición genética hay un estudio que salió el año pasado que dice que para los pacientes que desarrollan una fibromialgia en la juventud, es 8 veces más frecuente que esté presente en familiares. O sea, en el consultorio muchas veces se ve una madre de 50, por ejemplo, con fibromialgia, con una chiquita de 20 que está arrancando un proceso de sensibilización central. Esta predisposición genética no se pone en juego para los pacientes que la desarrollan ya en la tercera edad, la fibromialgia. La predisposición genética no es lo más importante en este tipo de cuadros, como vamos a ver dentro de un rato. ¿Hay genes que están interviniendo? Sí, claro, el gen de la COMT, y el gen de genes relacionados con la serotonina, como el 5-HTTPR, que lo tienen más frecuentemente las mujeres, y que en realidad codifica para cuadros muchas veces de ansiedad y de depresión. Entonces también hay factores genéticos, aparte de hormonales y de sociales, que hacen que esta patología sea más frecuente en mujeres. Dentro de los factores ambientales podemos hablar de la obesidad. Nosotros sabemos que pacientes que sean obesos y que tengan dolor, va a ser más difícil trabajar con este grupo de pacientes porque la obesidad tiene mecanismos de inflamación neurógena. Entonces sumamos 2 tipos de procesos que son complicados de trabajar. Traumatismo, esto está muchas veces, estos cuadros de fibromialgia ligados a muchas veces a latigazo cervical, a accidentes, un montón de pacientes que tuvieron accidentes y que después de un tiempo desarrollan una fibromialgia, a malos hábitos alimenticios, a tabaquismo, y lo que más está estudiado dentro de los factores ambientales en fibromialgia es el estrés crónico. Estas pacientes son pacientes que tienen una carga alostática que se desreguló. ¿Por qué se pudo haber desregulado? Por un montón de motivos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que se ve cuando uno empieza a entender el proceso doloroso en la individualidad de cada persona? Bueno, muchas veces pueden ser accidentes, cirugías, procesos virales, situaciones traumáticas. Esto es muy importante trabajar porque en general esto es lo mismo que en autoinmunidad. Cuando uno empieza a investigar la situación traumática que hizo que aumente o se desencadene el proceso doloroso, aparece. Y autoinmunidad, en el 2021 apareció un artículo muy lindo de Goebel, de la Universidad de Karolinska y de la Universidad de Londres, que hicieron un trabajo muy bueno en ratones, que estudiaron autoinmunidad. O sea, ya hay indicios de que esto puede tener algún tipo de carga autoinmunitaria, más allá de que hoy en día la llamamos como enfermedad del sistema nervioso central, se piensa que hay algo abajo de esto que puede ser algún tipo de proceso autoinmune. Es bastante difícil estudiar. Acá estudiaron ratoncitos, que en realidad con los ratoncitos lo que hicieron fue inyectarle gamaglobulinas de pacientes control y de pacientes con fibromialgia. A los 10 días los ratones estaban llenos de síntomas de fibromialgia. Y lo que se vio más interesante en este estudio, porque siempre hay un tema de, bueno, los autoanticuerpos contra qué son. Lo que se vio acá en este estudio, que ya Martínez Lavín, que es un gran estudioso de la fibromialgia, que en realidad es cardiólogo, viene hablando de este tema, es que estarían dirigidos los autoanticuerpos contra proteínas neuronales, ¿sí? Y el centro de todo esto sería... ¿Se escucha bien? Bueno, cualquier cosa me avisan. Y el centro de todo esto sería el ganglio de la raíz dorsal. Sí, hay muchos estudios en fibromialgia y ganglio de la raíz dorsal.
¿sí? Entonces la autoinmunidad, en principio, estaría relacionada con autoanticuerpos que se dirigen contra proteínas de las neuronas. Esto también veremos. Hoy en día no podemos decir que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Para qué nos serviría saber si es una enfermedad autoinmune? Para terminar de armar de alguna forma el rompecabezas de la fibromialgia y entender qué hay abajo de este mal procesamiento en el sistema nervioso central. Y aparte porque colaboraría mucho con el diagnóstico, que sabemos que es muy complejo en fibromialgia porque es muy inespecífico, y con el tratamiento ya hay una pila de laboratorios que van a querer probar con interleucina 8, con todos los fármacos biológicos que se utilizan en reumatología. Bien, seguimos. Vamos a hablar un poquito de clasificación de la fibromialgia, porque estos datos en realidad lo que nos hacen es darnos la posibilidad de tener más herramientas para hacer un diagnóstico lo más preciso que podemos dentro de toda la imprecisión que presenta este cuadro. Entonces, y nos ayuda a entenderlo también. Hay 3 clasificaciones más o menos que son las más importantes, que son las de 1990, las del 2010 y la del 2019. ¿sí? La de 1990 los van a conocer todos porque son las famosas de los puntos dolorosos, ¿sí? Donde los pacientes lo que hacían eran, los médicos les tocaban 11 puntos dolorosos sobre 18 y si daban positivos, listo, el paciente tenía fibromialgia. Y en ese momento era un diagnóstico de exclusión, o sea, si tenías fibromialgia no podías tener ninguna otra patología. Bueno, esto obviamente se vio y se estudió que no es así. Lo que se sabe hoy en día que los puntos dolorosos son un marcador de sensibilización central. ¿Sirven? Sí, pueden servir. No son diagnósticos, no sirven como criterio diagnóstico. Se vio, hay mucha bibliografía sobre esto, que tienen muchos falsos negativos, ¿sí? Y que cualquier persona que durmió mal una noche, si al otro día le ponen una pesa de 4 kilos, que es lo que hacen para evaluar si tiene dolor en ese área, es bastante probable que lo tenga positivo. O sea, se vio que es muy inespecífico y que lleva mucho tiempo y mucha demanda también para hacer en la atención primaria. Entonces, ¿se pueden usar? Sí, pero no son diagnósticos. Llegan todos los días al consultorio pacientes diagnosticados con los puntos dolorosos. Todos los días. Bien, ¿qué pasa después? En el 2010 se siguió estudiando y se vio que hay un montón de otros procesos que son importantes más allá del dolor, o sea que no era un cuadro solamente del dolor. Y ingresan como criterios la fatiga, los trastornos del sueño y los trastornos cognitivos. Y aparte, una variedad de síntomas somáticos, que son como 40, que hacían que el dolor, que era en realidad lo principal, quede como totalmente metido en una cantidad de síntomas que era muy difícil de poder diagnosticar una persona. Lo que sí suma es que la fatiga, los trastornos cognitivos y los trastornos del sueño son centrales, casi como el dolor en fibromialgia. Esto después nuevamente se revisó en 2016-2017, hasta que en 2019 aparece la última clasificación, que es la que intentamos usar, que habla directamente de zonas de dolor. Y dice que hay que tener positivas 6 zonas sobre 9 de dolor, que el dolor tiene que ser un dolor de una evolución de mínima 3 meses. Esto, ojo, pacientes también diagnosticados con un mal momento, o con solamente unos días de dolor, ¿sí? Esto tiene que ser un proceso que tenga una evolución, si no, no se diagnostica fibromialgia. Y con dolor solo tampoco se diagnostica fibromialgia. Los criterios más actuales incluyen al dolor de este tiempo de evolución, con las características que ahora los voy a nombrar. Aparte del dolor, tienen que tener fatiga, esto es bastante central, que puede ser fatiga física o fatiga mental, ¿sí? Y trastornos del sueño, justamente por parte del mismo cuadro. Estos son los síntomas principales. Después hay síntomas acompañantes que normalmente están presentes, que son la disfunción cognitiva, que ahora vamos a hablar, y la rigidez matutina, que es una rigidez que es diferente a la de la artritis reumatoidea, porque es una rigidez que después de la mañana, digamos después de 1 hora y media, va mejorando, y en la artritis en general no mejora. Y otro dato que se incluye en esta clasificación, que es muy relevante y que se lo ve un montón en la clínica, es la hipersensibilidad ambiental o sensorial. Que este tipo de pacientes, en general, cuando a uno les pregunta, le molestan los sonidos fuertes, le molestan los ruidos fuertes, le molestan los olores fuertes, le molestan los cambios de temperatura fuertes, ¿sí? Entonces lo que se vio es que hay una alteración del procesamiento, no solamente del dolor, sino a otros estímulos en el sistema nervioso de estos pacientes, ¿sí? Y los pacientes se extrañan, me dicen, pero nunca me preguntaron si me molestan las luces fuertes, los sonidos fuertes, sí, no puedo escuchar, necesito que me apaguen la luz a las 7 de la tarde. Bueno, esto es un clásico, el mal procesamiento no solamente para el dolor, sino para otro tipo de estímulos. Y algo que no hay que olvidar es que la fibromialgia hoy en día no es un diagnóstico de exclusión.
Quiere decir que un paciente puede tener una artritis reumatoide y una fibromialgia, puede tener un tumor mamario y una fibromialgia, puede tener un alcoholismo y una fibromialgia, puede tener otro montón de patologías y aparte tener la fibromialgia. Y la fibromialgia en realidad se la piensa como un continuo. Puede empezar un cuadro como fibromialgia y transformarse, por ejemplo, en otra enfermedad reumatológica, u otra enfermedad puede terminar como una fibromialgia, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco ahora de trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son muy centrales en fibromialgia. Cuando uno está con dolor duerme mal. Hay determinadas características que puede haber, desde insomnio, de conciliación, hasta fragmentación, o sea, gran latencia para comienzo del sueño, hasta algo característico, pero no patognomónico, que es la aparición de la onda alfa-delta. La onda alfa-delta quiere decir que durante el sueño profundo, o sea, cuando yo tengo que estar durmiendo profundamente, aparecen ondas del sueño de vigilia. Entonces la persona se levanta con sueño no reparador. Lo que complica bastante después el proceder durante el día. Más alteración de la secreción de GH, que es lo que sucede, digamos, con este tipo de pacientes, y que después esto entorpece los procesos cognitivos. Esto es algo no es algo patognomónico, se ve también en otras patologías, es algo característico, y los trastornos del sueño, que muchas veces me preguntan, en general no necesitan estudio en pacientes con fibromialgia. Es raro, salvo que uno sospeche una apnea, que uno pida un estudio de una polisomnografía en pacientes con fibromialgia. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen ansiedad, son pacientes muy ansiosos, y entonces los hacen ir a dormir a las 8 de la noche, un laboratorio, para que se queden hasta las 2 de la mañana, y obviamente no duermen nada, absolutamente nada. Y tampoco me va a cambiar mucho la terapéutica ni la forma que yo voy a encarar a este tipo de cuadros. O sea que no es que de por sí necesitan un estudio polisomnográfico, salvo que esté sospechando apneas. En ese caso sí, porque sí va a requerir un tratamiento específico, y hay asociación de apneas del sueño con fibromialgia. Lo que pasa a la noche, que esto es algo muy interesante, tiene que ver también con la psiconeuroinmunoendocrinología, es que hay una disfunción autonómica importante en este grupo de pacientes. Lo que tienen es una hiperactividad simpática. Entonces el sistema nervioso simpático, que debería funcionar durante el día, secretando adrenalina y noradrenalina, y a la noche hacer el switch y pasar al cambio de acetilcolina, para que uno repare y descanse, en general esto no pasa. El sistema nervioso simpático de pacientes con fibromialgia funciona de día y de noche, y esto hace que las pacientes se levanten exhaustas, ¿sí? Porque no hubo cambio, no hubo acción del sistema nervioso parasimpático, y esto es lo que hace que estén con un sistema que está sobrepasado de día y de noche. Seguimos ahora con las alteraciones cognitivas, las llamadas el fibrofog o la fibroniebla. Esto es muy característico, esto es algo que asusta mucho a los y las pacientes. Piensan muchas veces que puede estar relacionado con un principio de un Alzheimer. Lo que hay que explicarles que no, que esto no tiene nada que ver con un proceso neurodegenerativo, que estos procesos de fibroniebla tienen que ver más que todo con una falla en la atención y en la concentración, no tanto con problemas de memoria, ¿sí? Cuando se altera la memoria, se altera la memoria a corto plazo, la working memory. Los pacientes tienen síntomas, principalmente les cuesta que les salgan las palabras, les cuesta resolver problemas matemáticos simples, pueden tener desorientación temporoespacial, inhabilidad para hacer varias cosas a la vez, se olvidan cosas, repiten las cosas que dicen y vuelven a los lugares donde hicieron algo para intentar recordar. Son periodos de niebla que no se sabe cuánto va a durar, y que en realidad lo que intentamos hacer cuando psicoeducamos es explicar que en este proceso hay que bajar un poco la actividad, hay que intentar descansar mejor para que se vuelva a recomponer el sistema nervioso y la parte cognitiva. Algo que también hay que explicar, que muchas veces lo preguntan, es que la fibromialgia de por sí no es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Esto no es un proceso como el Alzheimer. Este es un proceso que lo que tiene que hacer es recomponerse la vía del dolor, que lo vamos a ver ahora dentro de un rato en el tratamiento, y cuando se recompone la vía del dolor no tiene por qué haber procesos de neurodegeneración. Lo que sí puede ser neurodegenerativo son los procesos de dolor crónico de larga data de evolución sin tratamiento. O sea, no va a ser lo mismo tratar una persona que esté con 10 años de evolución de dolor crónico que una persona que tenga 6 meses de evolución de dolor crónico. Por eso hacemos tanta prevención. Intentamos decir que la gente no se quede con dolor,
porque esto lo que hace es cronificarse, ¿sí? Se empieza a secretar dolor sin estímulo, ¿sí? Ya el dolor deja de ser un síntoma, como es en el dolor agudo, y pasa a ser una enfermedad que es el dolor crónico. Entonces, el dolor crónico de largo tiempo de evolución sin tratamiento sí puede ser neurodegenerativo. La fibromialgia de por sí no lo es. Esto también tranquiliza mucho a los pacientes, poder explicarles esto, que no tiene por qué ser neurodegenerativo y que en realidad lo que hay que hacer es tratarlo, y que cuanto antes se trate va a ser más fácil. Este proceso de dolor crónico, lo que nosotros explicamos cuando hacemos psicoeducación en fibromialgia, explicamos que en el dolor agudo, por ejemplo, si acá yo tengo que poner la mano en un lugar donde hay fuego, mi vía del dolor va a avisar a mi sistema nervioso que hay un estímulo, ¿sí?, doloroso, que me va a hacer doler y yo voy a sacar la mano. El estímulo era el fuego, ¿sí? Y después hay una vía descendente del dolor, que es antinociceptiva, que va a ayudar a que se vaya yendo el dolor. Lo que pasa en el dolor crónico es que se secreta dolor sin haber estímulo, que es este proceso de sensibilización central. La sensibilización central es un proceso que se da a nivel del asta dorsal de la médula, ¿sí?, donde hay aumento de potencial de acción con muy bajo estímulo. Eso lo que hace es secretar sustancias que son excitotóxicas, como la sustancia P, ¿sí?, y el glutamato. Y todo esto después saberlo nos va a servir para la terapéutica. Bien, entonces siempre que podamos es hacer prevención del dolor crónico. Otra cosa que también muchas veces me preguntan es por el tema de las evaluaciones neurocognitivas. Y acá digo lo mismo más o menos que para la polisomnografía. Las evaluaciones neurocognitivas las hacemos cuando hay fallas muy puntuales, cuando los fibrofox son muy fuertes y cuando sabemos que vamos a poder rehabilitar. No se hacen de rutina, porque acá pasa lo mismo. De repente uno va a un lugar donde está con alguien desconocido y les hacen llenar un montón de preguntas y esto les cuesta un montón contestarlo, que después los pacientes, si están en su casa tranquilos, por ahí los contestan lo más bien. Entonces, si tengo alguna indicación precisa, hago una evaluación neurocognitiva, pero no es un estudio que en fibromialgia se haga de rutina. Bueno, con la parte del eje psiconeuroinmunoendocrino, tienen el eje HPA alterado, con bajo cortisol libre-urinario. Estas son pacientes que hacen primero un pico de hipercortisolismo, o sea, primero pasan por un estado de hipercortisolismo y después, por lo que expliqué anteriormente, esto se agota y pasa a ser un cuadro de hipocortisolemia. Y esto ya se liga con algo que vamos a ver después, que es el trastorno de estrés postraumático, que también son pacientes que tienen bajo cortisol. Hay una pérdida del ritmo circadiano de la secreción de cortisol, con probable aumento de vespertino y disminución del matinal, niveles bajos de hormonas de crecimiento, por lo que dijimos que a la noche no se repara, y alteración de la secreción de ACTH. Bueno, acá algunas viñetas clínicas, obviamente rearmadas, de cosas que vemos normalmente en la consulta clínica, para transmitir un poco la sensación que tienen estos pacientes en las consultas. Las pacientes, por ejemplo, dicen, vengo porque me duele todo y ningún médico sabe qué tengo. En realidad hay una latencia diagnóstica de aproximadamente 2 a 3 años, en donde las pacientes cada año se vio que visitan aproximadamente 6 a 7 especialistas, ¿sí? Se dice que las pacientes son policonsultadoras y que los médicos son poliderivadores en este tipo de cuadros, y esto es bastante importante trabajarlo. El diagnóstico de fibromialgia me lo hicieron tocándome los puntos dolorosos, el reumatólogo y traumatólogo descartaron todo, así que debe ser fibromialgia. La fibromialgia se da no solamente por un proceso de descarte, sino por un montón de síntomas que son positivos y que hay que conocerlos. El dolor tiene características neuropáticas, pincha, quema, arde, se suman hormigueos. Esto muchas veces las parestesias hacen que los pacientes concurran a neuro, y en realidad los neurólogos, cuando ven que las parestesias no siguen un patrón característico anatómico, les dicen que no tienen nada, porque estas pacientes pueden tener un día parestesias en la pierna izquierda y otro día por ejemplo, en el maxilar derecho. Entonces, cuando sabemos que las parestesias son tan difusas y no siguen un patrón específico, ya les explicamos que no se asusten, que no van a tener ninguna ACV, y que es todo parte de la alteración de la vía del dolor, que está disfuncional, que no está funcionando bien. Duermo pero no descanso, me siento angustiada, fatigada, con dolor todo el día, me siento torpe, lenta, cuesta que salgan las palabras. Bueno, acá hay mucho de la forma que lo escribí, hay mucha lexitimia asociada a fibromialgia, hay muchos estudios sobre esto. La doctora Ingrid Brunke, que escribió un capítulo muy lindo del libro de personalidad y fibromialgia,
habla de alexitimia, son pacientes que muchas veces dicen como que duele tal parte, molesta tal otra, pero que les cuesta asumir que son a ellas las que les están molestando y las que están sintiendo dolor. Esto es bastante importante para trabajar desde el punto de vista de psiquiatría. Bueno, seguimos acá, dice un médico, me dice que no cree en la fibromialgia, entonces me mandó el psicólogo porque no me podía ayudar, fui al psicólogo pero tampoco sabía lo que era. Bueno, esto ya intentamos, más que todo, a ver, no tiene por qué haber muchos especialistas en fibromialgia, yo de hecho me pasa con otro montón de procesos que yo no los manejo, lo que sí tenemos que hacer en forma responsable es hacer buenas derivaciones para trabajar en equipo. Estos son procesos muy complejos que necesitan obviamente que se trabaje desde un equipo de multidisciplina. Tengo el diagnóstico de fibromialgia, así que quiero tramitar el certificado de discapacidad. En Google encontré una asociación donde dicen que te pueden ayudar a conseguirlo, ojo con todo esto. Desde mi punto de vista, yo acá seguramente hay gente que por ahí no comparte, o hay pacientes que no comparten mi opinión. Yo no creo que la fibromialgia sea una patología discapacitante, creo que sí trae mucha alteración de la funcionalidad sobre la que se puede trabajar y mucho. Tengo una sola paciente con certificado de discapacidad que en realidad tiene fatiga crónica, que sí es mucho más discapacitante. Entonces se trabaja para intentar volver a la salud, no para la discapacidad, digamos. Esta es la idea. En España trabajan mucho con el certificado de discapacidad, en fibromialgia también. Otro tema, ya que nombré acá lo de Google, estas pacientes son googleadoras y se meten en foros de todo tipo. Esto ya no lo podemos prohibir, esto es normal. Yo muchas veces cuento que, bueno, ante alguna situación uno se puede encontrar, uno también como profesional de la salud, googleando algo o buscando información más o menos científica sobre algo, pero sí trabajamos en medicina del dolor desde el concepto de corralito informático, donde le damos a los pacientes material de páginas que sabemos que los pueden ayudar, ¿sí? Y que no les van a dar información errónea. Entonces se trabaja con las distintas entidades mundiales que son seguras y confiables para fibromialgia. Entonces el paciente, cuando tiene que buscar información, sabemos que busca información que es segura. Bueno, acá aparecen los maridos quieren saber, la fibromialgia es una enfermedad del cuerpo o de la mente. Charlando con él me di cuenta que tengo este dolor desde que era una nena. Todavía sigue apareciendo la dicotomía cuerpo-mente, ¿sí? Por eso trabajamos desde la red, desde la psiconeuroinmunoendocrinología, explicando que el cuerpo, la mente ya no existe más, que es todo uno, que hay un solo organismo. Y este dolor lo tengo desde que era chica, esto es un clásico, esto lo escuchamos todo el tiempo, ¿sí? Son procesos que vienen en general desde la infancia, por eso cuanto antes podamos hacer una prevención va a ser mejor en un futuro. Hay un 70% de pacientes, esto está escrito, está registrado, que tienen dolores desde que eran muy, muy jóvenes. Y después, bueno, pueden decir todo lo que supuestamente me tiene que hacer bien, comer rico, dormir, que me hagan masaje, ir a la playa, me hace mal y me dicen que no puede ser. Y de esto se aprende muchas veces, si esto no puede ser, entonces estoy loca. Esto es lo que suelen decir los pacientes, comer rico, estos son pacientes que tienen sensibilidad química múltiple, después vamos a hablar de la parte de nutrición, pero que es bastante, muchas veces pasa que no les cae bien la comida. Hacer masajes tienen procesos de alodinia, o sea, tienen procesos de dolor cuando no debería haber dolor, o sea, ante situaciones como, acá puede ser parecido al dolor neuropático, como un roce, por ejemplo, con la sábana, o cuando se pone en la ropa. Ir a la playa, los cambios de temperatura, mucho sol, el agua fría, el roce de la arena, probablemente tampoco les haga bien. Esto estamos hablando de cuando los pacientes están inestables, ¿no? Y esta sensación de incomprensión, tanto con la familia, con la parte laboral, con los profesionales, de que me dicen que no pueden ser. Estas son pacientes que ruegan cuando están esperando los resultados de análisis o de las resonancias que les dé algo mal. Esto es triste, pero es así. Quieren que les dé algo mal, así ya define y así ya pueden entender qué es lo que les pasa. Bueno, para el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, hay que arrimar mucho el bochín por todas partes. Estas son entrevistas que son largas, duran en una primera vez, puede durar la consulta 1 hora y media. Es una historia, muchas veces me dicen, ay, pero hay una historia específica de fibromialgia. Bueno, no es que hay una historia específica, pero hay una historia que es muy clínica, donde preguntamos muchas cosas de una historia, por ejemplo, que puede ser de medicina interna, ¿sí? Preguntamos otras muchas cosas que son de historia clínica más de psiquiatría, ¿sí? Y a la vez tenemos que preguntar, de repente estamos preguntando, por ejemplo, por antecedentes de alcoholismo, de cirugías, o de otras enfermedades virales, y de repente tenemos que empezar a preguntar por cuestiones de la vida personal.
en donde acá hay que manejar un timing que es bastante especial, porque hasta que no sepamos bien qué le pasó a la persona, digamos, cómo comenzaron los procesos dolorosos y el proceso doloroso, no vamos a poder entender el cuadro en la individualidad de esa persona, ¿sí? Esto en general está muy ligado a situaciones traumáticas que pueden ser más o menos traumáticas, pero son en general las cuestiones que los pacientes y las pacientes te los describen a que a ellos les resultan traumáticos. Que puede ser lo más descripto, como vamos a ver después, son situaciones de abuso, tanto físico como psíquico en la infancia, padres abandónicos, y muchas veces aparecen otras situaciones como accidentes, cirugías, bullying en el colegio, situaciones en la adolescencia, en algún deporte, madres que tuvieron a un hijo en neo que te lo dicen explícitamente, me empezaron los dolores después de que mi hijo estuvo en neonatología, situaciones de robos, pacientes que también te dicen, los dolores me empezaron después de que entraron a mi casa y me apuntaron con un arma mía a toda mi familia. Entonces hay que investigar cuestiones que muchas veces llegan varias consultas, porque eso es lo que nos va a dar la pauta de cómo arrancó el proceso de doloroso y por dónde ir para trabajar con esta misma persona. La historia clínica en fibromialgia entonces es compleja. Los pacientes con fibromialgia se estudian. Esto es algo muy importante que también intento transmitir. El diagnóstico de fibromialgia no es el paciente, bueno, llega, me duele, doy una muestra que encuentro ahí de pregabalina en otras épocas y listo. No es un diagnóstico de guardia, ¿sí? Es un diagnóstico que hay que estudiar a los pacientes porque hay un montón de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y tenemos que tener claro, digamos, que esto no sea otro cuadro y que aparte esté sumado a la fibromialgia, o que el otro cuadro no esté enmascarando un proceso de fibromialgia. Algo que nos ayuda a hacer diagnóstico es este screening que se llama FIRST. Estas son herramientas, digamos, que suman, que hay herramientas, hay evaluaciones, distintos tipos de evaluación que se hacen de dolor, y también específicas de fibromialgia, como este FIRST, o hasta el FIC y el FIC-R, que son de calidad de vida de fibromialgia también, que son muy útiles tanto para diagnóstico como para seguimiento. ¿Sí? Son herramientas diagnósticas que se utilizan, uno las va archivando, esto es muy simple de hacer, es muy útil, y después también nos sirve muchas veces para hacer el seguimiento, porque vamos viendo cómo mejoran los pacientes, sobre todo cuando hacemos escalas de funcionalidad. ¿Qué dicen estos screenings? Dicen, ¿me duele todo el cuerpo, sí o no? ¿El dolor se acompaña de una fatiga general permanente, sí o no? ¿El dolor es como una sensación de quemaduras, de descargas eléctricas, de calambres, sí o no? ¿El dolor se acompaña de otras sensaciones corporales? Acá en general siempre dicen que sí, pinchazos, agujas, hormigueos, entumecimientos. El dolor se acompaña de otros problemas de salud, por la sensibilización central, problemas digestivos, problemas urinarios, cefaleas o piernas inquietas. El dolor tiene un impacto significativo en la vida, sobre todo en el sueño, en la capacidad para concentrarse, y que hace que me sienta más lenta en general. Este screening es súper útil. Si este screening da positivo, no podemos afirmar que el paciente tiene fibromialgia porque es una técnica de screening. Tiene una sensibilidad del 90,5% y una especificidad del 87,5%, y lo hizo Perrott, que es uno de los principales investigadores de fibromialgia, que está hace no sé cuántos millones de años viendo pacientes con fibromialgia, y la verdad que es súper, súper útil para que la tengan especialistas en fibromialgia y no especialistas, como para ir arrimando y poder hacer una derivación correspondiente. Usamos muchos, acá falta análisis de sangre y de resonancia, usamos muchas técnicas de screening y técnicas de seguimiento. Son herramientas complementarias al diagnóstico. Con respecto al diagnóstico diferencial, bueno, sí hay que hacerlo con enfermedades reumatológicas, neurológicas, endocrinológicas, infecciosas y con medicamentos. Con enfermedades reumatológicas he visto pacientes que vienen diagnosticados con fibromialgia y tienen artritis reumatoidea, o Sjögren, o polimialgia reumática, o enfermedades mixtas del tejido conectivo. He visto pacientes que en realidad tienen una neuropatía periférica, he visto pacientes que tienen una fatiga adrenal o que tienen un hipotiroidismo, he visto pacientes que estaban en realidad cursando un síndrome mononucleósico o que podían tener un HIV. Y he visto también pacientes, por ejemplo, que toman estatinas o están en tratamientos con tamoxifenos y dan cuadros similares a fibromialgia. Entonces, lo principal de la fibromialgia es que son cuadros que se estudian, ¿sí? Se hacen las derivaciones correspondientes. Yo siempre digo, se estudian, se arrima todo lo que puede para ver si estamos frente a un proceso de fibromialgia, que muchas veces es muy claro y muchas veces no. Uno dice, anda por ahí, pero no.
y por ahí termina siendo después más adelante otra cosa, y una vez que se estudia, esto también es muy importante para contribuir con el estrés de las pacientes que ya lo tienen hasta las nubes. Una vez que se estudian, y si no aparece otro síntoma raro, muy raro, de ahí un año no se vuelve a estudiar y llamamos vacaciones de médicos. Son pacientes que caen con 1.000.000 de estudios y que están realmente todo el tiempo visitando médicos sin que nadie les diga qué es lo que tienen. Entonces esto también las tranquiliza un montón. Dices, ay, bueno, por un año no voy a tener que ver a ningún médico. Si vuelve a aparecer algo muy raro, se vuelve a estudiar. Yo, en mi caso particular, la derivación que hago siempre es la derivación a reumato para que estudien perfil de autoinmunidad. Porque sabemos muchas veces que puede empezar a aparecer algún marcador específico de algo, y que si tienen a ver un cuadro de una polimialgia reumática se trata con corticoides, que es algo que no responden los pacientes con fibromialgia. O sea, tenemos que hacer un tratamiento específico para una patología específica. Entonces, es muy importante eso. Y después, de acuerdo a los síntomas que tienen los pacientes, deriva mucho a gastro porque hay mucha patología gastrointestinal asociada, deriva mucha neuro porque hay migraña asociada, obviamente. No es que cada paciente va a ser derivado a 5 especialistas, sino que se deriva a especialistas de acuerdo a la sintomatología del paciente. Bueno, aspectos psiquiátricos, que estas pacientes tienen ansiedad, tienen depresión, hay muchos estudios de depresión en fibromialgia, la concurrencia en general con estos síntomas es del 40%. Esto cambia, muchas veces hay síntomas depresivos, muchas veces son pacientes que empiezan con un cuadro, digamos, o terminan con un cuadro de depresión mayor, ¿sí? Pero muchas veces son solamente síntomas de depresión, obviamente, porque están con todo esto, y que en cuanto se aborda la fibromialgia, estos síntomas van bajando. Hay mucha, como dijimos, comorbilidad con TEP, ¿sí? Hay pacientes con hasta 45% de TEP, pacientes con fibromialgia. Dijimos que las experiencias traumáticas, las más frecuentemente reportadas, fueron el abuso sexual y físico en la infancia. Hay muchas hipótesis sobre la relación entre estas patologías, que es el TEP es un factor de riesgo para la fibro es un factor de riesgo para el TEP, y entre las dos son condiciones comórbidas a causa de una asociación común de un antecedente que es el trauma, ¿sí? Después hay otra charla solamente de fibromialgia y psiquiatría, donde podemos hablar de bipolaridad en psiquiatría, bipolaridad en fibromialgia, podemos hablar de ADDH y fibromialgia, y ansiedad específica, sobre todo cuadros de TAG y fibromialgia, y bueno, hay mucho para hablar de esto. Bueno, esto también para desmitificar, siempre se dijo que la fibromialgia no era una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Hoy en día sabemos que hay procesos de inflamación, de neuroinflamación y de inflamación sistémica. O sea, no es un proceso principalmente inflamatorio como puede ser una artritis reumatoidea, por eso no se trata principalmente con AINES, pero sabemos que hay procesos de neuroinflamación, sobre todo a nivel microgliar, ¿sí? Más que de los astrocitos, sobre la microglía, o sea, sobre todo la parte de sistema inmune, para decirlo de alguna forma. Este artículo también vino a revolucionar bastante el mundo de la neuroinflamación en sensibilización central, es muy, muy interesante. Y esto también, esto de la neuroinflamación, nos va a servir también después saberlo y conocerlo para el abordaje del tratamiento. Bueno, empezando ya arrimándonos un poquito, no sé si voy muy rápido, espero que no, pero calculé como empezamos 20 minutos más tarde, en ir un poquito más rápido, así nos quedan tiempo para preguntas. Bueno, ya están viendo, esta es una patología que es compleja, no se la podemos entender desde, si no tenemos una visión integrativa o una visión abierta como profesionales, porque hay que ir como armando el rompecabezas en cada paciente en particular, sin tantos datos específicos, que le diría que lo más específico es la historia y lo que refiere el paciente con respecto a la sintomatología, que otra cosa. Esto es lo que muchas veces fastidia a otros especialistas que están acostumbrados a trabajar con tal autoanticuerpo positivo, entonces tal guía de tratamiento me dice que le dé tanto de tal. Bueno, esto no es así, es todo artesanal. Es artesanal dentro de la evidencia científica con la que contamos. Bueno, la psiconeuroinmunoendocrinología, acá recordando un poco lo que me preguntaba Virginia, si quieren después lo conversamos de mi cambio de especialidad. Bueno, yo me formé como patóloga, como dijo Virginia, en el Hospital de Urán, donde veía tumores, ¿sí? Estaba todo el día mirando tumores en el microscopio. En un momento eso me empezó a no cerrar, sentía como que la medicina estaba muy fragmentada.
Me aburría estar sola en el microscopio todo el día mirando tumores, y retomé la idea de hacer psiquiatría, que era una especialidad que me gustaba, ya me gustaba cuando hice la carrera. Terminé de hacer psiquiatría y tampoco me gustaba, o sea, estaba cada vez más frustrada. Se imaginan que ya tenía 2 especialidades y ninguna me cerraba del todo. En realidad seguía viendo como las cosas un poco fragmentadas. Yo aprendí psiquiatría hace más de 10 años, espero que las cosas hayan cambiado, pero tampoco sentí que la presentación de la psiquiatría, nadie me hablaba de enfermedades sistémicas, de que, digamos, al paciente de psiquiatría había mecanismos inflamatorios, estaba incluido el sistema inmune, la microbiota. Bueno, son cosas que se fueron aprendiendo después. Esto no es una crítica, sino cosas que se fueron sumando, por suerte, para poder tener una mirada integradora de este tipo de cuadros, y en base a eso un abordaje integrador. Y bueno, cuando ya terminé de hacer psiquiatría, que estaba ya bastante frustrada, por suerte me encontré con la psiconeuroinmunoendocrinología, que sentí que ahí me empezó a cerrar, o sea, poder entender, empecé a escuchar hablar del eje cerebro-intestino, de la microbiota, de la epigenética, de la neuroinflamación, de la medicina del dolor, de un montón de procesos, del sistema inmune. Es como que sentía que volvía a integrar un poco, y bueno, a partir de ahí, digamos, ya casi no trabajo en psiquiatría general, hago PNI y todo mi abordaje tiene que ver con eso. Después me formé en medicina del dolor, porque, a ver, la fibromialgia es como el prototipo de patología con disfunción psiconeuroinmunoendocrina. Sentía que me faltaban conocimientos de medicina del dolor en general, que fue un parto lo más difícil que hice en toda mi carrera. Éramos 80 médicos, éramos solamente 2 psiquiatras, con Mariana Kest, del Piñero, ahí por ahí alguien la conoce, en el hospital italiano, y la verdad que fue tremendo, porque se imaginan que de rotación de opioides un psiquiatra no sabe nada, pero bueno, el plus de la psiquiatría, y la verdad que eso le agradezco un montón a mi formación de psiquiatra, es que tenemos una muy buena escucha, sabemos preguntar, sabemos escuchar, sabemos que tenemos ese tipo de herramientas, que son esas con las herramientas que contamos, con nuestros oídos sobre todo, y veía que, digamos, en eso le sacaba como muchos puntos a los otros médicos que sabían de rotación de opioides, porque los pacientes que están con dolor les pasan un montón de cosas, y me pasan hoy en día, que trabajo con un médico que hace un montón de bloqueos, y cuando yo los entrevisto antes, yo ya le digo, mira, a este paciente el bloqueo le va a funcionar o no le va a funcionar, porque más allá de que tenga mal esta vértebra, le están pasando tanta cantidad de cosas que vas a tener que trabajar, digamos, desde muchas áreas aparte del bloqueo, para que estos pacientes realmente mejoren. Así que creo que la mirada de la psiquiatría para hacer PNI y medicina del dolor en realidad suma un montón, y yo estoy siempre agradecida de eso. Cuando hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología, hablamos de red de trabajo, hablamos de un network. Lo que hace la psiconeuroinmunoendocrinología es que es una disciplina que nos va a ayudar a entender el proceso, desde la salud hacia la enfermedad. ¿Sí? Se trabaja en red con estos 4 ejes que son, seguimos, que los podemos ver acá, que son psico, neuro, inmunoendocrino. Dentro de la unidad que hablamos mente-cuerpo, y desde la parte de afuera incluye esta mirada al genoma, a la ecología, a la cultura y a la sociedad. Siempre pensando que esta PNI en realidad está atravesada por la historia personal. Entonces, desde acá arrancamos a entender un proceso de fibromialgia. La PNI, bueno, fue descrita por Ader en 1980, con un estudio muy lindo que era psicólogo, un neuropsicólogo, con ratoncitos y con la sacarina, que vio la versión que tenían en la sacarina, y que se empezó a dar cuenta que en realidad siempre, digamos, hay una respuesta inmune, siempre están, digamos, las redes y los ejes relacionados, y a partir de ahí se trabaja desde un montón de ejes. Los más clásicos, a ver, eran el eje, por ejemplo, hipotálamo, hipófiso, adrenal, o tiroideo, y ahora se trabaja con el eje hasta, digamos, se trabaja con las mioquinas, se trabaja con el eje cerebro-intestino, se trabaja con el eje cerebro-corazón, con el eje cerebro-piel, que en realidad nos da un montón de respuesta a entender todos estos ejes a lo que es patología crónica, que sabemos que en algún punto es en lo que más falla la medicina tradicional, que para la patología aguda en una guardia se resuelve rápidamente, pero que la patología crónica está ligada a un montón de cuestiones que tienen que ver con un abordaje y con una forma de entender la PNI, desde la PNI, porque se trabaja mucho en hábitos y en prevención. Bien. Bueno, la PNI actual cambió, digamos, no es el ratoncito con la sacarina. Antes la PNI actual trabaja sobre el sistema inmune, a partir de más o menos desde 17 o 16, con la microbiota de alimentación, es como lo central.
con el ejercicio físico. Ahora vamos a ver que es casi como la única indicación, digamos, con más precisión en fibromialgia. Con los biorritmos y descanso, acá trabajamos mucho con este tema, con el, digamos, con el tema de que se duerma bien a la noche, de hacer posiciones horizontales durante el día, las pausas activas, y con los diagnósticos personalizados. Bueno, ¿alguien me puede chiflar, ya que no los veo, como vengo para hablar un poco del tratamiento? Que me escriba. Sí, mira, Jessy, es 11:10, así que Sí. en realidad está 12 menos cuarto, una cosa así, tenemos tiempo. Bueno, voy a tomarme entonces unos 10-15 Sí, minutos, así después charlamos, que me parece que por ahí es como dale, lo más. dale. Tenemos un par de Bueno, preguntas. gracias, Vicky. Bien. Bueno, el tratamiento. El abordaje del tratamiento incluye un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicoterapéutico, después podemos ver las terapias, un tratamiento nutricional, un tratamiento ligado a toda la parte del movimiento y ejercicio físico, ¿sí? Con esto tenemos que ser bien claros con los pacientes. Tenemos que explicarles que, a ver, que el tratamiento acá no tiene, digamos, ninguna de las estrategias ni herramientas del tratamiento tiene un porcentaje muy alto de mejoría. Y que entonces, cuanto más herramientas utilicemos, vamos a tener posibilidades de mejorar la calidad de vida y que la persona ande mejor. O sea, los psicofármacos no tienen alta eficacia, la nutrición por sí sola no tiene alta eficacia, la terapia por sí sola tampoco. Entonces, porque hay pacientes, y ustedes estos lo ven, mucho lo que va a hablar de tratamiento es lo mismo que para depresión, ansiedad, a los que ustedes ya conocen haciendo psiquiatría. Entonces, sabemos y con esto tenemos que hacer. Primero, el tratamiento se decide en base al concepto de toma de decisiones compartidas, en base a la evidencia, a lo que quiere el paciente y a lo que propone el profesional. Este es el primer punto, porque si no, a ver, estas pacientes se imaginan que si hacen las consultas llevan 1 hora y media, y uno le dice, no, los análisis están todo bien. Le escribe, ejercicio físico, tomate pregabalina 25, chau. Esto no es así, no va a resultar. Entonces hay que explicarlo bien, hay que charlarlo bien y hay que, digamos, congeniar acá qué es lo que quiere la persona y qué es lo que le podemos ofrecer nosotros. Explicarles también que cuanto mejoren va a tener que ver con esto, ¿sí? Que los médicos y los profesionales lo que hacemos es un seguimiento y hacemos un acompañamiento, pero que ellos van a tener que hacer un montón de cambio con ayuda de, obviamente, otras disciplinas para que poder estabilizar este cuadro. El primer objetivo del tratamiento es bajar el dolor, porque si yo tengo un paciente, a ver, con dolor, cuando le hago el EVA o el ALICIA, que son test que hacemos para ver el nivel de dolor que tienen, y están con más de 6 en 10, o sea, con dolor alto, el paciente no va a querer hacer nada, ni va a poder. Y esto tiene lógica, tiene razón, lo explicamos que es como cuando está con 39 grados de fiebre. Bueno, si uno está con 39 grados de fiebre, hay un montón de cosas que no va a poder hacerlo. Entonces, lo primero que intentamos hacer es bajar un poco el dolor y que la persona pueda descansar un poco mejor, para después poder plantear, digamos, un tratamiento a más largo plazo. ¿Sí? Esto es importante porque los pacientes con fibromialgia ya están como con el sistema sobrepasado. Entonces también, si uno le llena en un recetario y le pone ejercicio, nutrición, movimiento, anda 3 veces por semana a aquagym, 2 veces al acupunturista, esto es algo que no está dentro de las posibilidades de los pacientes. Entonces tenemos que ser realistas. Yo trabajo con registros, con objetivos. Se ponen objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y se les explica que el tratamiento es importante, esperen un segundito, que es mejor que los cambios sean lentos, pero que intentamos que sean duraderos, porque si no tampoco sirve. Entonces todo esto hay que tomarse un buen tiempo para planificar el tratamiento. Bueno, el tratamiento. ¿Qué dice la guía EULAR? La guía EULAR es de lo más confiable que tenemos, también hecha por todos especialistas, súper especialistas en fibromialgia. Dice que lo primero que hay que hacer es educación e información al paciente, ¿sí? Esto es lo primero que hay que hacer, y hay un estudio muy lindo español que dice que los pacientes, cuando uno les explica qué es lo que tienen, los pacientes, que ellos lo pueden transmitir, lo pueden entender, lo pueden compartir con la familia, en el trabajo, y lo pueden empezar a trabajar, los síntomas solamente con esa intervención disminuyen hasta un 50%. ¿Sí? Esto está descrito y esto es súper importante. ¿Qué les explica uno a los pacientes? Bueno, les explica, la explicación que a mí más me gusta y que les doy, que hubo alguna situación, ¿sí?, que fueron atravesando a lo largo de su vida, una o muchas situaciones, que hicieron que su cerebro quede en alerta, que quede en alarma, ¿sí?, que quede hipervigilante. Y eso que se le produjo al sistema nervioso hace que se empiece a generar dolor y a secretar dolor.
¿sí? El dolor es una respuesta a este estado en el que quedó el sistema nervioso después de diferentes cosas que fue atravesando cada persona. Entonces, en base a esto, lo que hay que hacer es reexplicarle al sistema nervioso, ¿sí? Por medio de todas las herramientas terapéuticas que tenemos, que no tiene por qué estar más en alerta ni en alarma, ¿sí? Y esto es un proceso que es muy difícil, porque es la reversión del dolor crónico, que muchas veces se puede revertir un buen porcentaje, muchas veces no, pero se trabaja siempre sobre eso. Y una vez un docente dijo, es como si aprendiste a andar en bicicleta, como desaprender a andar en bicicleta. Como que es bastante complejo, porque hay personas que consultan con este tipo de cuadros a los 50 años y fueron toda la vida así, toda la vida están acostumbradas a tener dolor. Ya ni siquiera les es limitante, tienen mala calidad de vida, pero siguen con todo. Entonces, cuando los y las pacientes pueden atar cabos de esto que yo les explico, de las situaciones que fueron atravesando y las pueden ir, digamos, trabajando paralelamente en psicoterapia, cuando son conscientes de esto que les pasó y lo pueden empezar a trabajar, y bajan el alerta del sistema nervioso, baja la ansiedad, mejora el dolor, esto mejora. Y esta es una muy buena explicación para que se la den también a las familias, que esta es una patología que genera mucha alteración de la calidad de vida, ¿sí? Y genera muchos como descuidos, obviamente no intencional, a nivel familiar y muchas veces problemas a nivel laboral también, porque son pacientes que se están todo el tiempo ocupando de su salud. Bueno, cuando esto es insuficiente, lo que se recomienda es la terapia física. Acá no hablamos de psicofármacos, todavía no hablamos de terapia cognitiva, terapia física. Esto es lo que está más probado hoy en día. Después podemos hablar de qué tipo de terapia física. Y hoy en día yo en realidad lo llamo movimiento, porque hay un montón de estudios que antes hablaban del trabajo aeróbico y de cardio, ahora en realidad se habla de movimiento. Bueno, y en base a eso, si es insuficiente, de acuerdo a los síntomas que presente cada paciente, cómo se los aborda, ¿sí? Y acá abajo empieza a aparecer la terapia cognitiva, ¿sí? El tratamiento psicofarmacológico, para que duerman mejor, para bajar el dolor, y la rehabilitación en pacientes que tienen muy alterada la calidad de vida. Bueno, con respecto a lo farmacológico, vamos acá a ir rápido, no hay mucha ciencia, hacemos malabares con lo que tenemos. Hay 2 fármacos aprobados para fibromialgia formalmente, que son la duloxetina y la pregabalina, con evidencia alta, ¿sí? Después se utilizan muchas veces SIRS, y lo que más usamos es sertralina, y después con baja evidencia tenemos AINES, benzodiazepinas, hipnóticos, que si quieren después cuando charlamos conversamos más. Otra cosa que se utiliza como tercer fármaco, que acá no sé por qué no está puesto, es la miltriptilina, ¿sí? Un fármaco viejo, súper noble, barato, con muy buena respuesta. ¿Cómo se elige? Bueno, se elige en cada paciente de acuerdo a si hay predominio de dolor, ansiedad y depresión, o si hay predominio de dolor e insomnio, y en base a los tratamientos anteriores que fueron haciendo, porque se imaginan que muchas veces, al menos cuando yo veo los pacientes, ya probaron con todo, y ahí obviamente se nos hace muchísimo más difícil enganchar alguna herramienta farmacológica. Yo, desde mi visión particular y a casi, digamos, mi antecedente de psiquiatra, siempre que puedo utilizo un fármaco, porque la verdad que suelo ver buenas respuestas y tengo así una herramienta a mano que por ahí a la semana, con suerte, les empieza a dar mejor calidad de vida. Bueno, después utilizamos también de la familia, por ejemplo, si la duloxetina no resulta, podemos utilizar venlafaxina, que no tiene tan buena evidencia, pero podés venlafaxina. Si la pregabalina no funciona, es medicina del dolor, en realidad usan mucho más gabapentin. Y a partir de ahí empezamos a hacer los malabares para ver cómo armamos un plan de medicación en este grupo de pacientes. Se utiliza lo que se utiliza en medicina del dolor, que son las estrategias de potenciación, ¿sí? Muchas veces se utilizan varios fármacos a dosis bajas, ¿sí? ¿Dónde actúan los fármacos? Y esto tiene cuando los pacientes dicen, no, pero en realidad yo no quiero. Bueno, si yo les explico esto, ellos lo entienden mejor y aceptan más tomar un fármaco. Son los, digamos, estabilizadores de membrana, ¿sí? Por ejemplo, los gabapentinoides o la pregabalina, ¿sí? Actúan disminuyendo el proceso de sensibilización central al nivel del astro dorsal de la médula. Baja la actividad de esta hiperexcitación que tiene el sistema nervioso. El cerebro de la fibromialgia se lo llama cerebro epiléptico. Así que acá funciona muy bien. Cuando doy los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, bueno, lo que hago es, con eso, mejorar la vía descendente del dolor, que es la vía antinociceptiva. Y es bastante importante que tenga noradrenalina, porque la noradrenalina es la responsable de los procesos alodínicos, ¿sí? Bueno, y a partir de aquí podemos muchas veces mezclar los dos.
La duración del tratamiento, que muchas veces me preguntan, la duración del tratamiento como uno puede pensar para depresión o para ansiedad, año y medio, y se conversa con el paciente, digamos, cómo quiere seguir. Psicoterapéutico, desde la evidencia, tratamiento cognitivo-conductual, desde mi forma de ver, lo que cada paciente, con lo que se sienta cómodo. Saben que los pacientes se caen muchas veces en las guías de tratamiento, por eso hay que ser bastante flexible con esto. Nutrición, solamente voy a decir 2 cosas, porque hay una clase sola específica de nutrición y fibromialgia, hay mucho tema con la nutrición y fibromialgia, hay mucho tema con la microbiota y la fibromialgia, con el eje cerebro-intestino y la fibromialgia, ¿sí? Lo que sabemos es que en fibromialgia hay un proceso de disbiosis que puede aumentar la permeabilidad intestinal normal, esto puede afectar al eje cerebro-intestino, y digamos por la vía, justamente, lo que puede hacer es que el sistema nervioso se encuentre con alteración producto de algún tipo de nutrientes. La dieta, no hay una dieta específica para fibromialgia, esto lo preguntan todo el tiempo, los pacientes que llegan al consultorio ya llegan sin dieta libre de gluten, dieta libre de todo lo que se les ocurra, hay que conversar mucho sobre esto y hacer las derivaciones correspondientes para que estos pacientes sean estudiados. Y un montón de pacientes diagnosticados con fibromialgia tenían enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? O alguna alergia alimenticia. Como base, lo que siempre digo es que se utiliza la dieta antiinflamatoria, que es la dieta básica para dolor crónico. Así que esto como base, ahora si quieren charlamos un poco más en las preguntas. Ejercicio, bueno, lo que les decía anteriormente, se puede hacer ejercicio aeróbico, también ejercicio de estiramiento u otro tipo de ejercicio, ¿sí? Si uno ve de qué se habla en fibromialgia a nivel mundial, no se habla de fármacos, no porque no se utilicen, sino porque no hay demasiado nuevo. Se habla en general de nutrición, de ejercicio, de psicoterapia, de mindfulness, de meditación y de medicina, lo que llamamos medicina integrativa. Entonces se usan un montón de estrategias, aparte de las farmacológicas. De las farmacológicas esperamos tener cosas nuevas. Hay estudios que ya se están haciendo con naltrexona a bajas dosis, hay algún estudio con mirtazapina, se usa mucho en España, por ejemplo, algo que no es farmacológico, pero que neuromodula, que es la estimulación magnética transcranial. Ni hablar por el cannabis, si me quieren preguntar ahora en las preguntas, todos los pacientes llegan al consultorio con su frasquito de cannabis también, podemos hablar un poco sobre este tema. Bueno, para tener más o menos un tiempo para preguntas, esta, bueno, es la presentación de la primera edición del libro Fibromialgia desde mi casa en plena pandemia. Es un libro que tenía 13 capítulos, con 7 capítulos míos y 5 de coautores y coautoras. Acá está el doctor Alejo Granati, compañero del capítulo de Medicina Enlace, que sabe mucho de medicina del dolor y de paliativos, la licenciada Guadalupe Rosales, que es miembro también de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, que está terminando su doctorado en rumiación y dolor crónico, que hace terapia cognitivo-conductual para este grupo de pacientes, el licenciado Javier Navarra, que es un kine, especialista en dolor crónico de la asociación también, la doctora María Cristina Luni, que es una reumatóloga con mirada en PNI, que tiene un hospital de día para este grupo de pacientes un centro de día para este grupo de pacientes en el Hospital de Clínica, y bueno, la doctora Ingrid Brunke la deben conocer, que escribió un capítulo hermoso también de personalidad y fibromialgia, que fue una de las primeras psiquiatras que trabajó con fibro. Así que para mí un placer. Ahora está en edición en la editorial Science, la segunda edición del libro, que ya estoy viendo las galeras, se va a presentar en el Congreso de la AP en octubre, así que bueno, después al que le interese lo va a poder conseguir, tanto virtual como impreso. Si alguien tiene alguna duda, me puede escribir por la página de Instagram, que la abrí durante la pandemia, la uso más como algo catártico que otra cosa, no van a ver que hago cosas demasiado raras, intento no hacer vivos y no aparecer porque me da vergüenza, pero la verdad que hoy en día funciona bastante bien para este tipo, para hacer buena difusión, digamos, de la fibromialgia. Me peleo con varios muchas veces. Así que bueno, espero ahora poder verlos, tuve que dar una clase así al aire libre, espero poder verlos y poder compartir con ustedes. Bien, gracias Jessica, súper claro y al final se vio bien. Así bueno, que qué suerte. sí. Bueno, hay un par de preguntas acá en el chat, que si querés las vamos haciendo, y después yo te iba a preguntar lo de la CT Cannabis, justo que hoy hiciste el comentario, así que eso después
Si querés, mira, acá una de las cosas que preguntan es el tema que creo que vos mencionaste, que bueno, como se da más en el género femenino, si hay como evidencia o teoría o paper que avalen que es más una patología de género, preguntan. Sí, sí, hay. Esta es como la explicación que en realidad para mí como que se queda muy corta. O sea, hay la cuestión genética, esto del 5-HTTPR, que sí, que está más frecuente y más asociado a mujeres. Tiene que ver muchas veces con los cambios hormonales, ¿sí? Muchas veces los procesos de fibro se desencadenan más frecuentemente, por ejemplo, después de mucho tiempo después de o un tiempo en el proceso de la perimenopausia, ¿sí? O después de la primera menstruación empieza a haber dolores, o muchas veces después de un puerperio prolongado. Entonces hay cuestiones hormonales, ¿sí? Que tienen que ver con la alteración PNI, ¿sí? Hay cuestiones genéticas que están ligadas a la parte de género, pero bueno, si me preguntás a mí, lo que yo escucho tiene que ver con otra cosa. Por eso, digamos, no quiere decir que no haya hombres sobrepasados, ni con carga mental, ni que no hayan vivido situaciones traumáticas, pero que hay muchas cuestiones que son bien de patología de género, ¿sí? De hecho, jamás se me ocurrió, por ejemplo, negar el diagnóstico a un hombre que venga con este tipo de síntomas, porque en muchas instituciones se las niegan, le dicen, no, mira, vos sos un varón, no podés tener fibromialgia. Bueno, en general los hombres hacen otro tipo de cuadros de sensibilización central, no hacen fibros. Hacen síndrome de intestino irritable, migrañas, hacen otra cosa. Cuando uno escucha fibro, cuadros tipo fibro tengo muy pocos. O en general los que tengo son con situaciones muy similares a las que escucho en las mujeres todos los días. Situaciones de maltratos en la infancia o situaciones de carga traumática en la infancia muy fuerte, pero hacen otras sensibilizaciones. Bien, bien, genial. Y acá consultaban sobre el gabapentin, porque y la diferencia tal vez con pregabalina, que vos mencionabas que duloxetina y pregabalina están aprobadas, Sí, pero del gabapentin no sé si tenés, si lo podés sí, usar sí. o si tenés evidencia. Sí. De gabapentina hay un montón de evidencia, y más que todo en dolor crónico, en fibromialgia también la hay. Esto no quiere decir, digamos, que la aprobación precisa es, digamos, duloxetina y pregabalina y en determinada dosis. Esto también es importante decir, porque hay pacientes que llegan explotados, o sea, llegan con, no sé, 300 miligramos de pregabalina o 400 miligramos de pregabalina, 90 de duloxetina, y son dosis que no están aprobadas para fibromialgia, que lo que se vio que está aprobado para fibromialgia es hasta 60 de duloxetina y hasta 300 de pregabalina, pero ya medio que más de 225 no. Entonces eso también, cuando llegan pacientes que digamos que ya vienen mal con el tratamiento, vienen con tan alta dosis y tampoco tienen respuesta, lo único que hacemos es sumarle efectos adversos. Entonces, estas son las dosis aprobadas para fibromialgia. A ver, para neuropatía herpética o posdiabética podés dar hasta 600 de pregabalina, para fibromialgia no, ¿sí? Y lo mismo con la duloxetina. Entonces, no pasarse de dosis, sino empezar a utilizar otro tipo de herramientas cuando vemos que los pacientes esas dosis no responden. La pregabalina, a ver, tiene un poco de mala prensa. Hay pacientes que les va bien, hay pacientes que les va mal. Esto es lo que pasa. La gran ventaja de cuando yo empecé a trabajar, que venía la cápsula de 75, que les caía malísimo, es que ahora con los 25, bueno, arrancás de a muy poquito. Entonces, el paciente no es que le puede caer malísimo, ¿sí? O de última lo deja de tomar, pero utilizamos la practidosis, bueno, muchos pacientes que llegan a dosis altas les aumenta de peso, estos pacientes jóvenes no les gusta nada, y hay pacientes que les baja el dolor y también les baja la ansiedad, porque sabemos que es un fármaco que está aprobado para TAG, ¿sí? Entonces es un fármaco que va bien en los pacientes que responden. Hay muchos pacientes que no responden a la pregabalina. Esta es la realidad. En ese caso, cuando ya toman otro antidepresivo, por ejemplo, toman duloxetina o toman amiltriptilina, uso otro gabapentinoides, digamos, para poder potenciar, ¿sí? Porque no podemos tampoco mezclar cualquier cosa. Estos son pacientes que pueden venir con amiltriptilina, duloxetina, cannabis, tramadol, y vos decís, ¿cómo no están haciendo un síndrome serotoninérgico? O cómo están ya como saturaron todos los receptores. Tipo, vas poniendo, viene un médico a domicilio, bueno, va a una guardia, entonces en la guardia le agregan el tramadol, bueno, y así llegan con unos planes tremendos. De tramadol también, haceme acordar que hay unas palabras. Entonces, el gabapentin, muchas veces los pacientes que tienen dosis bajas, yo en fibromialgia utilizo 100, 200, 300. De reuma bien pacientes diagnosticados con 1000. Yo no, pero bueno,
está bien. Si el paciente le va bien, digamos mal, entonces es una buena estrategia cuando necesitas usar un estabilizador de membrana, un antiepiléptico, para bajar la hiperexcitación de ese sistema nervioso. Justo se cortó cuando estabas hablando, creo que es del gabapentin, la dosis que usaba Jessica, no sé si lo puedes repetir, perdón. O yo escuché mal. Yo uso entre 100 y 300, yo uso re poco. Yo utilizo entre 100 y 300 normalmente, uso re poco, pero con lo que contaba es que hay pacientes que vienen de reumato o de medicina del dolor, que usan dosis más altas, digamos que no son psiquiatras, que usan hasta 1000 a veces, que para mí es un montón, y si el paciente anda bien. Hay como mucho rango de dosis para moverse. Lo que quería decir el tramadol es que estos son pacientes que se les tienta darle tramadol rápidamente, porque ya, digamos, y que se les da muchas veces tramadol en la guardia, muchas veces, digamos, lo único que está más o menos hasta ahí, que se acepta más, es el uso de tramadol con paracetamol, y en pacientes que tienen enfermedades comórbidas, o sea, por ejemplo, que tienen una artritis reumatoidea, o que tienen un tumor en algún lado, ¿sí? Si no, no está probado los opioides en pacientes con fibromialgia, porque se vio que hay una disminución de receptores, ¿sí? MU, en el cerebro de los pacientes con fibromialgia, en las áreas donde están involucrados el procesamiento del dolor. Entonces, si vos le das en realidad tramadol y el paciente no tiene receptores porque están disminuidos, medio que lo que se sabe es que el tramadol funciona por el efecto que tiene, no como agonista de Vilmus, sino por inhibición de recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿entendés? Por lo mismo que en realidad damos la duloxetina. Entonces no es una indicación, es como algo fácil, pero si intentan no indicar opioides, no están aprobados los opioides para fibromialgia. Ok, ¿no? Y de cannabis, perdón, te consulto. Sí, de cannabis, bueno. Sí. Que tienen siempre medicados. Sí. A ver, con respecto a cannabis, sí. Bueno, ya sabemos lo que pasa con los estudios metodológicos de cannabis. Hasta el 2018, digamos, los estudios que había de fibra y cannabis eran con menos de 100 pacientes, con nabilona, era como muy baja calidad metodológica, como para poder uno indicar cannabis, ¿sí? En medicina del dolor, y lo que yo veo es que en general los pacientes que toman cannabis los ayuda a relajarse, o sea, les baja la rigidez matutina y los ayuda a descansar, no les baja el dolor. Esta es en mi experiencia. Que no quiere decir que no sirva esto. Ahora, la última guía, digamos, el último review que salió de cannabis y fibromialgia en el 2021, que es una revisión de como 70 estudios, lo que dice es que potencialmente puede servir, ¿sí? No es que no puede servir. El tema es que tiene que ser también como muy artesanal, porque los pacientes van y piden el CBD en la página de no sé qué cosa, piden el THC Entonces, en general es muy difícil que enganchen primero con la dosis y digamos, con la proporción de CBD y THC que necesita cada paciente. Porque, a ver, si tienen más ansiedad y más depresión, necesitan más CBD. Y estas pacientes que son migraniosas necesitan más THC. Entonces, lo que vuelve a decir, digamos, este estudio, es que potencialmente puede servir el cannabis, pero sigue sin indicarlo de primera elección y sigue indicándolo solo cuando el resto de las terapias en general que tienen más evidencia no haya servido. ¿Sí? O sea, y esto es lo que yo hago. En la práctica no arranco con cannabis. Sí, arranco con todo lo que tengo que arrancar, con el ejercicio, con la terapia, con el movimiento, con la duloxetina que está aprobado. Cuando ya ves pacientes que, hace poco me pasó de derivar una chica de 22 años a una médica especialista en cannabis, que es neuróloga y que trabaja muy bien, porque realmente a la chica no le funcionaba nada. Así como hay pacientes que uno les da miltriptilina, 10 miligramos, y a la semana están mejor y no podés creerlo, hay pacientes que con esta probé de todo y tenía una sensibilidad química múltiple tremenda y no le funcionaba nada. Y dijo, bueno, mira, te derivo problemas con el cannabis. Pero intento mantener como los niveles de evidencia, como bueno, yo no arranco con cannabis. Y después es esto, indicar cannabis a alguien que sé que lo pueda tener un buen profesional y que le pueda armar un cannabis como con un seguimiento, porque el que lo compra en general, después hay que ajustar mucho las dosis con el tema del cannabis. También hay que conocer al paciente, qué es lo que le pasa, porque, bueno, tiene migraña y también le pasan otras, viste, como esto de decir, bueno, la entrevista sigue siendo como lo fundamental. Para mí es una buena herramienta, pero es una herramienta que uso al final, como no la uso al principio, no tenemos ninguna evidencia para usarla al principio en fibromialgia. Y también la utilizo siempre que pueda servir para lo que decimos que se ponga en eje al sistema endocannabinoide.
¿sí? O sea, que me ayude, igual que, digamos, todas las otras terapias que utilizamos para poner en eje la red psiconeuroinmunendocrina, para poner en eje la red endocannabinoide, ¿sí? O sea, que sirva como complemento, no alguien que te diga, uso cannabis, pero todo el resto lo tenés que sacar, ¿sí? Porque muchas veces, al regular vos con el cannabis, mejora como la aceptación o la tolerancia a los otros fármacos. O sea, que la terapia canábica no sea excluyente. Bien, buenísimo. Una pregunta, Jessica. Bueno, me pareció excelente la presentación. Muy interesante lo de la down regulation de los receptores a opioides, por eso no funcionan No. muy bien los opioides. Y la pregunta que te quería hacer es, en una época, además de la pregabalina y de la duloxetina, estaba aprobado el milnacipran. ¿Tiene vigencia? Sí, el milnacipran, sí, yo en el libro escribí un poquito de milnacipran. En el 2011 hubo un momento donde apareció acá el milnacipran. Los pacientes no lo toleran, o sea, acá no lo toleran, aumentan de peso, les traen mucho malestar y en general no lo toleran. Pero sí, tiene aprobación el milnacipran y se puede dar en otras partes del mundo, se da. Acá no se da, yo no conozco a nadie que lo dé ni que lo haya tomado, pero sí se puede dar. Sí, tiene, está siempre, duloxetina, milnacipran, sí. Y de hecho, Bueno. con la venlafaxina lo que pasa es que tenés que llegar a dosis más altas porque necesitas que actúe sobre noradrenalina. Lo que tiene la duloxetina es que es un fármaco que es excelente, pero se tolera re mal. O sea, las pacientes jóvenes lo toleran malísimo. Entonces, pasa muchas veces, me pasó la otra vez una paciente de 22 años, tenía una fibromialgia clarísima, digamos, no había mucho para discutir, arrancamos con duloxetina, me llamó al otro día, que se mareó, se cayó, se lastimó la cabeza, terminó internada, con tomografía, yo 2 días sufriendo, hasta sintiéndome culpable, no sé cómo explicarte, ¿viste? Cuando pasan eso con los pacientes. Como, ¿viste? La indicación yo sabía que estaba bien, pero a veces cae como una bomba por esto de la cápsula y que no se puede partir. Entonces es un problemón eso, porque es una herramienta que tenemos buenísima, o sea, es un re buen fármaco, baja dolor y depresión, o sea, para la fibro para mí es el mejor fármaco lejos. El tema es que me cuida con quién ponerla, porque ya me pasó varias veces de este tipo de cosas. Pacientes jóvenes con metrorragias, o con sangrados inusuales por duloxetina, o sea que ya sabemos que están descritos, pero bueno, tenemos que tener cuidado, sobre todo en pacientes jóvenes que arrancan con un fármaco por primera vez. Por eso muchas veces prefiero arrancar, no sé, con 2,5 de amiltriptilino, con 25 de pregabalina, y no, viste, con la duloxetina, que sé que es buenísima, siento que es como jugarme, porque cae re mal, o sea, sobre todo en pacientes jóvenes. Y ahora estuve hablando con gente del hospital italiano, que son, digamos que ellos recetan metadona y que son como unos bestias para mí de la farmacología. Le dije, les pregunté a ver si mandaban a hacer ellos duloxetina, como para poder hacerla de a poquito, porque digo, si yo puedo dar 10 miligramos de duloxetina, tengo ahí una herramienta genial. Y bueno, me mandaron, me da como un poco de miedo hacerlo, no sé. Pero si tuviéramos esa posibilidad de que la duloxetina esté, digamos, con posibilidades de partir, que venga en un comprimido y de partirlo y empezar de a poco, la duloxetina sería bárbara. O sea, no haría falta ni el milnacipran, ni la desvenlafaxina, ni la sertralina, ni todas las cosas que uno usa como, digamos, paralelamente cuando ven que la duloxetina no va. Pero cuando funciona es buenísima. Y recordar esto, no utilizar más de 60. Hay pacientes que vienen con 120, digamos, lleno de efectos adversos. Se vio eso. Lo que da después de 60 miligramos son efectos adversos. O sea, y aparte la amitriptilina la usan mucho, pero Sí. la dificultad es cuando hay comorbilidad con depresión, porque las dosis para depresión son mucho más altas, ¿no? Y los efectos adversos de los tricíclicos. Sí, por eso yo muchas veces cuando la duloxetina no responde, cuando el paciente viene bastante deprimido, yo doy sertralina, que es lo que muchas veces hacen los reumatos. Que, bueno, a ver, no actúa directamente sobre el dolor, pero por el modelo DADI ya sabemos que si les baja la depresión, les va a bajar el dolor, les va a bajar la ansiedad y les va a mejorar el insomnio. Entonces prefiero utilizar, digamos, como más de este lado, la sertralina y cualquier cosa de gabapentin o un poco de pregabalina, porque es como decís vos, si están deprimidas, o sea, la dosis que se usa para fibro sin depresión, en general son entre 10 y 25, no se usa nada más. No les cae mal, descansan mejor, se les va el dolor de tipo neuropático, es como bárbaro, es re buen fármaco. Pero sí, si están deprimidos, prefiero arrancar muchas veces con sertralina y dar algo como más específico para dolor, porque no. Y con sertralina responden con 50,
y no tienen tantos efectos adversos gastrointestinales, más allá de toda la cuestión esta gastrointestinal, que seguramente cuando yo decía estas pacientes son que les duele la panza, les duele la cabeza, les duele todo, tienen fatiga, están cansadas, todos deben haber pensado en algún familiar o algún paciente. O sea, estos cuadros son cuadros, por ejemplo, me dicen, ay, qué raro, digo, son cuadros que vemos todos los días, no son cuadros raros. Claro, también estaba pensando por esto que decís vos de la tolerancia, Jessica, tal vez con la duloxetina, o mismo la sertralina, que a veces no es bien tolerada, ¿no? Desde el punto de vista gastrointestinal, que creo o infiero, no sé, vos nos dirás que son pacientes también bastante sensibles a los efectos adversos, ¿no? Que Sí. tal vez, entonces, que tal vez esta mirada que vos decís de apuntar a la actividad física o a la dieta, ¿no? Porque bueno, tal vez la pata del abordaje psicofarmacológico, además de que es limitado, ¿no? Se deben ver también todo el tema de más acentuado los efectos adversos, sí. Sí, porque tienen sensibilidad, muchas veces sensibilidad química múltiple, que está muy Claro. estudiado en España más que acá, y en España está muy estudiado el tema de la electrosensibilidad. Son pacientes que tienen como hasta las ondas electromagnéticas, como tienen síntomas, alergia-like, tienen como mucho de todo esto. Entonces, por eso digo, es siempre, yo empiezo con un cuarto de todo, y no importa, ¿viste? Como, es esto, como... Y también empiezo, esto también, digamos, ustedes que hacen psicofármaco lo saben mejor que yo, cuando el paciente está seguro, porque estos pacientes ya vienen rebaqueteados, ya probaron de todo, ya vieron a 1000 especialistas. Entonces, bueno, si no estás seguro y no querés, empezamos con todo lo otro y el fármaco lo dejamos más adelante, porque también conocemos el efecto placebo, o sea, digamos, cuando el paciente piensa que le va a hacer bien, le va a hacer bien. Lo esperamos a este momento, cuando te parece que te va a hacer bien, lo empezamos, mientras arrancá con todo lo otro y no empezamos con fármacos. Es tal cual, es así eso. Y aparte con todo lo que se vende, digamos, con todo lo raro que se vende para la fibromialgia. Esta semana apareció un paquetito con FibroAlib. No sé qué es el FibroAlib, qué sé yo. Hay un fibrotest también, que es un kit para hacer diagnóstico de fibromialgia, un test genético. No, digamos que se vende de todo. Es como... Doc, ¿qué tal? Buenos días. Te hago ¿Qué una tal? consulta. Ya que hablábamos también de duloxetina, que es un dual, ¿qué experiencias tenés con otros duales? Ya que tenemos esta imposibilidad de tener dosis más bajas, pienso, digo, como decías hace un rato, lo nombrabas a la venlafaxina, que nos da la posibilidad de, desde un 25, un 37,5. ¿Hay mucha diferencia con este otro dual, con la duloxetina? Sí, hay diferencia, sí. Sí, hay diferencia, se puede usar igual. O sea, tengo pacientes con venlafaxina con 37,5. Le decía justamente para que... Claro. Sí, y con desvenlafaxina también, con 50, con 75, se puede utilizar. Con esto que decíamos, digamos, no es como lo más, desde el punto de vista, como necesitamos que tenga bastante acción sobre la noradrenalina, necesitamos muchas veces llegar a dosis más altas, con venlafaxina también, pero sí, se puede utilizar, se utiliza lo que uno tiene a mano. Y aparte, lo que tiene es que la venlafaxina también la usan como preventivo de migraña. Estas pacientes tienen todas migrañas. Entonces también nos sirve muchas veces, si están con un preventivo de migraña, de venlafaxina, y bueno, ya está, no voy a poner, digamos, no voy a sacar para volver a poner. Claro, lo pensaba, digo, desde lo dual, de la manera Sí. de acción que tiene, el modo de acción que tiene, y la posibilidad de CIDR 2 a titular desde mucho más abajo, Sí, digamos. la Por respuesta ahí... es bastante distinta. Digamos, con Ah, respecto a lo que hay baja mucha el dolor, diferencia. sí, lo que baja el dolor, la duloxetina, es bastante difícil que la baje la venlafaxina o la venlafaxina, pero A eso bueno, apuntaba, sí, digo, es hay distinta. mucha diferencia. Hay diferencia, sí. Bien. Pero bueno, si tenés venlafaxina, reforzás con un poco todo el resto, ¿entendés? O sea, por eso también. Sí. O sea, de neuro vienen Sí. con topiramato, con amiltriptilina, vienen todos con preventivos de migraña. Con muchas, O sea, sí, con sí. valproico, digamos, son pacientes migrañosas, por eso. Y cuando viene un paciente, yo ya sé que le duele la cabeza, le caen mal los alimentos, o sea, como que yo sé que vienen con el combo. Cuando regulás, digamos, desde la terapéutica, psiconeuroinmunoendocrino, todo esto mejora y se estabiliza. Pero bueno, es trabajoso. Jessica, yo te quería consultar por la duración del tratamiento, que en un momento lo mencionaste, si podés ampliar un poco más, mencionaste año y medio, digo, cuando uno decide retirar la medicación, si nos podés contar algo de eso. Sí, bueno, la evidencia lo que dice es que tiene que haber 1 año de tratamiento, 1 año y medio, ¿sí? Ya sea tanto para, digamos, gabapentinas o pregabalinas, para los estabilizadores o para los duales. Y después, esto es
conversado con el paciente. De acuerdo al momento que está en el paciente, lo que hacemos muchas veces para inhibir el proceso de dolor crónico, o sea, el wind-up y todos los mecanismos de dolor específicos, más neuroquímicos, es ponerle que el paciente vaya bien con 30 de duloxetina, y vos sabés que el paciente no va a querer hacer un tratamiento más largo, ponerle que porque tiene que ir de viaje, o porque quiere quedar embarazada, o porque algún familiar tomó psicofármacos y le cayeron muy mal, ¿viste? Todas estas cosas que pasan. Lo que haces es subir dosis, titulas hasta arriba. O sea, anda bien con 30, pero titulo hasta 60. Y yo sé que con eso tengo mayor posibilidad de inhibir dolor, de inhibir el wind-up, o sea, todo lo que es este mecanismo que se desencadena y que secreta neurotoxicidad. Entonces subo a 60, ¿sí? Y después bajo más rápidamente, o sea, termino el tratamiento un poquito antes. Y esto, viste, es muy individualizado, lo conversás con el paciente. Hay pacientes que hacen tratamientos largos, porque cuando titulás para abajo e intentás bajar, vuelven a andar mal, o sea, venían estable, por ejemplo, con 75 de pregabalina nada más. Bajás a 50, bajás a 25, nada. 25 se empiezan a sentir mal de nuevo. Y ya trabajaron en psicoterapia, ya comen bien, ya hacen ejercicio. Y bueno, viste que esto es cuestión como de química, que a veces necesitas como un poquito más, entonces volvés a subir un poquito la dosis o mantenés, haces dosis de mantenimiento como se hace en depresión, y después volvés a replantear. Los tratamientos normalmente yo intento que no sean crónicos, salvo en pacientes que ya son grandes y que tienen otras particularidades, también sabemos, o sea, que tienen otra situación o económica, o social, o familiar, o laboral, o otros antecedentes de cuadros psiquiátricos. Entonces hay en pacientes que uno les va dejando algo de medicación, y hay en pacientes donde se intenta sacar, porque el paciente solo, cuando ya, cuando ya su eje se estabilizó, ya, viste, como que se va... Se les explica lo mismo que explicamos para depresión. Mirá que si estás bien, a los 3 meses no lo dejes de tomar. Bien, esto necesita, a nivel del sistema nervioso necesita un tiempo. Y otra pregunta, supongamos que estuvo bien con duloxetina 60 y al cabo de un tiempo reaparecen los dolores. ¿Cuál sería la sugerencia? Digo, la subo a 90, dijiste que no. No. Digo, le sumamos pregabalina, Sí. vemos un poco ejercicio. ¿Cuál sería la sugerencia? Sí, la sugerencia siempre es apuntar primero a todo lo no farmacológico. O sea, es, bueno, o reforzada, hacemos mindfulness, meditaciones, hay momentos donde se indican, por ejemplo, en la parte de nutrición, algún tipo de dieta más específica, como para hacer un reseteo, qué sé yo, en algún momento corto, por ejemplo, de dieta cetogénica, ¿sí? Que baja bastante el dolor, o puntualizar más en la dieta antiinflamatoria, bueno, hacer, digamos, sumar, bueno, sumamos todas las estrategias que podemos, ¿sí? Y si no, agregas un poquitito más de otra cosa. Explicando siempre, a ver, yo intento, así como no hablo de cronicidad, no hablo tampoco de remisión, no hablo de remisiones. Estos son cuadros que se estabilizan y que uno tiene una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, cuando te volvés a estresar, lo más probable es que te vuelvan algún síntoma. A estos pacientes el dolor, a otros las alergias, a otros la gastritis, y es como parte de la vida. Porque si no genera esto viste, como la remisión y el brote de nuevo, esto no es un brote y remisión, no es una esclerosis múltiple. Entonces, viste, como sacar un poco esto de que los cuadros remiten, que son curativos, los cuadros se estabilizan desde mi punto de vista. Entonces no hablo ni de cuadros crónicos, ni que hablo que los cuadros son, ni que se curan, ni que son remisiones. Porque tampoco hablo de recaída, porque si no viene la recaída y la culpa de la recaída. Bien, en donde el perfecto. paciente está culpable porque no pudo hacer ejercicio, o estuvo muy ocupado, o se estresó de más con una discusión familiar, entonces tiene una recaída. Y anda a sacarlo de la recaída. Entonces, bueno, yo intento charlar como que es todo parte de lo mismo. O sea, no es que hay una recaída, hay un momento donde, bueno, donde el cuerpo responde más de otra forma. Ya sabemos que no es nada grave, que el sistema nervioso está en alerta, que lo podemos manejar, que los episodios de dolor no tienen por qué volver a ser como antes, porque hay algo que uno aprendió, es como el ataque de pánico. O sea, una vez que uno enseñó qué es lo que pasa en un ataque de pánico, el ataque de pánico no vuelve a ser lo mismo. Y acá es como lo mismo. Es más una cuestión como de tranquilizar al paciente, de explicarle en qué consiste, de qué se trata, y con eso es increíble, digamos, la buena respuesta que tienen. Es como, se trata, te diría, como más de eso el tratamiento que de otra cosa, ¿viste? Como muy... Perfecto, muchas gracias, Jessica. De nada, ahí me están preguntando por la ciclobenzaprina, que está buena la pregunta. La ciclobenzaprina la podemos usar, la usan mucho en Fleni. Es un relajante muscular tricíclico, la ciclobenzaprina, es el Mitrul, que a veces a veces tengo pacientes que lo traen de Chile, bueno, se usa 10 miligramos, 5 o 10 miligramos, y que para pacientes que tienen, digamos, alteraciones en el sueño, tienen contracturas, muchas veces les resultan. El tema con la ciclobenzaprina es que está probado por tiempos cortos,
y que ya conocemos esto, que es cuando damos un fármaco por tiempo corto, que muchas veces no es tiempo corto. Entonces hay que tenerlo con un poco de cuidado. Yo mucho no lo doy, pero llegan pacientes con ciclobenzaprina y andan. En dosis de 5 días, no más. La indicación sería eso, ponerlo y sacarlo. O sea, tenemos que hacerlo con un paciente que pueda cumplir con estas características. Bueno, genial. No sé si hay más Jessica, preguntas. Por ejemplo, el Pridinol, que se usa para relajante muscular, Sí. ¿también serviría? Mira, a ver, Yo tuve resultados parciales con pacientes. A ver, los relajantes musculares no están indicados en fibromialgia. ¿Se pueden usar? Sí, se pueden usar. Si van al traumatólogo les dan peridinol. Sí, les dan. El tema es que acá no hay un tema particularmente del músculo. Este es el tema con la Claro. fibromialgia. Hay un dolor que está acá arriba, y esto es lo que cuesta muchas veces, digamos, yo lo digo, lo hago así como gráfico, que cuesta entender, que son pacientes que recorrieron un montón de médicos porque tienen algo en la columna. Bueno, si uno se hace una resonancia en la columna, todo el mundo tiene medio mal la columna. Y que entonces están muriendo de dolor en D6, por ejemplo, en la dorsal 6, y el médico le dice que no se puede estar muriendo de dolor porque la resonancia no dice que tenga nada para morirse del dolor. Lo que le está faltando entender a ese médico es que el dolor está acá arriba, entonces digamos, lo que no se ve en la resonancia está en otro lado, entonces hay que como pensarlo distinto. Y eso es lo que pasa muchas veces con traumato, entonces lo llenan de relajantes musculares. El dolor principalmente en fibromialgia es un dolor central, no es un dolor muscular. Sí. Entonces, Y la el otra cosa relajante que muscular... te iba a preguntar por guías para pacientes, ¿dónde nos conviene buscar? Es un tema, guías para pacientes. Bueno, hay varias guías españolas. Lo que pasa es que, a ver, a mí ¿por qué no me gustan las guías? Porque hablan de todo esto, hablan de la recaída, de la cronicidad, de la causa desconocida. No, yo no lo arranco a explicar así porque no es así, o sea... No. Claro, nosotros tenemos que ir haciendo de guía, en realidad. Es que en realidad es un poco sí información, pero la guía en realidad les dice eso, que es para toda la es como vida, un que es formato crónico, para como que... todos, claro, y no va. No, Sí, gracias. de Muy nada. buena la tesis. Ahí, Damián, capaz que querías preguntar algo. Sí, Jessica. No, pero es más sencillo. Me pareció interesante la utilidad o el lugar que le das a la FIRS, ¿no? al screening, a la herramienta esta, que mientras vos hablabas la busqué. Y que es muy sencilla y que para el psiquiatra por ahí más de a pie, como por ahí somos nosotros, por ahí un psiquiatra general que no hace dolor específicamente o esto, está bueno para tenerlo ahí a mano y bueno, el paciente con dolor, escrinearlo con eso y bueno, y después hacer un seguimiento. La pregunta era si tenés alguna herramienta, que creo que algo dijiste, de seguimiento para hacer un monitoreo de la respuesta a las intervenciones generales, ¿no? También para el consultorio que no hace dolor específicamente, porque esto el concepto de psiquiatría, medición en psiquiatría, ¿no? Que es muy interesante por una manera de objetivar Totalmente, cambio, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a lo que decías del FIRST, la verdad que es súper útil. Yo lo tengo en el celular, si algún médico me llama y le digo, mira, hacele esto, son 3 minutos, se lo haces por teléfono al paciente y arrima un montón el bochín, pero aparte al paciente le encanta, porque dice, de repente, o sea, tardaron 5 años y me preguntan todo esto, acá está todo lo que me pasa. O sea, como... Y realmente lo hizo el tipo que es como de los más capos de fibro, que sabe lo que escuchó hace 30 años, lo puso ahí, y tiene una buena eficacia. Entonces, esto sirve mucho a los profesionales y sirve también a los pacientes, que dicen, me están preguntando esto, está buenísimo, está todo acá lo que yo tengo. Así que eso por un lado, sí, se baja, lo usa cualquiera en 5 minutos, se lo mandas al paciente por WhatsApp, te lo contesta y chau, listo. Después ves qué haces con eso. Lo que pasa con la de seguimiento, me pasa algo en particular también, que se llama FIQ, es F-I-Q, y la revisada, que es como la más moderna, que en realidad es reantigua, es muy machirula, para decirlo de alguna forma, es que pregunta todo el tiempo por cuestiones de, digamos, de la vida diaria, de la calidad de vida, pero pregunta todo el tiempo si la mujer pudo hacer las camas, si pudo salir a hacer las compras, si pudo lavar los platos. Entonces me pone como un poco muy nerviosa. Justamente por eso, es como muy desactualizada en ese criterio. Y yo, no le puedo estar pasando esto. Pero si uno lo cambia como por preguntas más generales, el FIQ-R es una herramienta de seguimiento de funcionalidad.
es para evaluar, digamos, calidad de vida en fibromialgia. Y uno en general lo hace cada 3 meses. Lo que habría que reprogramar serían las preguntas estas que son del año del ñaupa, y que a mí, si me lo dan como mujer, en esta época me caería muy mal. Pero si uno más o menos prolijo un poco esto, y va bien, como que cuesta, pacientes que tienen una alteración de la calidad de vida, que no es que, bueno, no pueden hacer una clase de 1 hora, no pueden ni o sea, les duele el cuerpo cuando se bañan, como cosas que uno dice, esto es como demasiado, ¿no? Y ahí es donde nos empiezan a confundir muchas veces a los profesionales. Decimos, bueno, no me estaré comiendo acá un lupus, qué sé yo, otra cosa, y donde uno los manda a estudiar. Necesito una resonancia del sistema nervioso, a ver si no tiene una esclerosis y yo me lo estoy comiendo. Por eso digo, es como que a veces la sintomatología de estas pacientes es severa en serio, otras no, digamos, después cuando los pacientes están estables, no, pero cuando están inestables, pacientes que no puedan subir escaleras, uno dice, pero esto es como raro en serio, o que ya no puedan comer nada, que les cae mal todo. Entonces, que cuando están con síntomas, los síntomas son que confunden y que, digamos, y de hecho también me pasó que muchas veces hay que buscar, cuando a uno no le cierra el diagnóstico, hay que buscar y buscar y buscar. O sea, tengo ahora una paciente reciente, viene tratada desde Mendoza, hace como 5 años por fibromialgia. La chica era deportista, estaba recibida, bueno, de repente, digamos, su calidad de vida, no había pasado nada en particular, empeoró tremendo, y ahora resulta que tiene un Ehlers-Danlos, o sea, está esperando el test genético. Y bueno, digamos, si seguía tratada como fibromialgia, la cosa no iba a mejorar. Ella estuvo con 3 genetistas y está ahí ahora viendo su Ehlers-Danlos. Tenía hiperlaxitud articular, que son cosas muy asociadas. La hiperlaxitud articular es lo que llamamos ladrillo fibro, forma parte del ladrillo de la fibromialgia, que es lo que te da, digamos, el ladrillo fibro como la vulnerabilidad que puede desarrollar una fibromialgia. Pero bueno, yo a veces le digo, poner el dedo así en la maniobra de Brinton, pero de repente me encuentro haciendo cosas, o sea, revisando un pie para ver si hay un SUDEC o haciendo un test de Brinton. Digo, bueno, hay otros especialistas, entonces los derivo. Pero bueno, muchas veces se cincha, pero cuando los casos no cierran, a mí esta chica no me cerraba. Cuando vi que la evalué que era hiperlaxa, así por una consulta de Zoom, la empecé a mandar hasta que apareció y tiene algo genético. Es como... por eso digo, a veces tienen síntomas muy, muy grosos, y cuando no mejoran, haciendo todos los cambios que deberían hacer, donde normalmente en la media se mejora, seguir sospechando e investigando. Enfermedades celíacas un montón también. Y este es otro problema, porque los pacientes ya vienen con dieta libre de gluten, o sea, ya se leyeron todo en las redes sociales, ya dejaron los lácteos, las azúcares, las harinas, dejaron todo. Entonces después cuando uno las quiere estudiar es un lío, porque vuelven a agregar el gluten y tienen unos síntomas tremendos. Y en general terminan siendo intolerantes, pero con esto hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre digo, no hacer cosas así muy locas, ¿sí? Y derivar a los especialistas para que los pacientes sean estudiados, ¿sí? En principio no está probada, ni ninguna guía de tratamiento dice que los pacientes con fibromialgia no tienen que comer gluten. Otra cosa es si les cae mal y si tienen intolerancia al gluten, pueden hacer una dieta con bajo gluten, ¿sí? Pero hay dietas estudiadas de todo, dietas basadas en plantas, dieta cetogénica, dieta low carb, dieta, digamos, hay 1.000.000 y cada persona te va a defender usan el protocolo AIP de autoinmunidad, muchas veces para fibromialgia, hacen ayunos intermitentes, con todo el riesgo acá en psiquiatría, que sabemos que tienen los ayunos intermitentes, pacientes muchas veces que tienen inestabilidad anímica, ¿sí? O pacientes con más rasgos de trastorno de personalidad, que estén haciendo ayunos, los riesgos que puede tener para esa paciente, pacientes con dolor. Entonces, no quiere decir que todo eso esté mal, quiere decir que necesita un acompañamiento, ¿sí? Y un diagnóstico primero. Con la parte intestinal tenemos que saber si hay un intestino irritable, si hay una alergia. Estas pacientes tienen 40% bajo nivel de vitamina D, tienen 40% intolerancia a la lactosa, ¿sí? Los lácteos como activadores inmunitarios normalmente les cae mal. El gluten normalmente también les cae mal, pero a ver, la paciente se va a tener que alimentar, digamos. Claro. Porque también lo que generan muchas veces las dietas libres de gluten es que generan cuadros de malnutrición. O sea, si yo veo 4 pacientes en la semana, 3 probablemente vengan con dieta ya con baja en gluten, otra venga con dieta con gluten. Probablemente alguna se sienta mejor, alguna se sienta igual y alguna se sienta peor. ¿Sí? Es muy complejo. Entonces es importante que esto, claro, es muy complejo, pero que esto no se decida solo y explicárselo al paciente. Entonces, derivarlo a buenos profesionales. Tal vez como decías vos, es para casi una clase entera el tema de nutrición y sí. cuestiones. Jessy, lamentablemente tenemos que ir cerrando, porque nosotros tenemos el curso, que ya ahora empezamos con las clases, así que una lástima, porque bueno, súper interesante, creo que da
para muchas más preguntas y reflexiones, y bueno, me encanta tu mirada así de una medicina más integrativa. Así que bueno, muchísimas gracias por la clase. Gracias por la invitación y disculpas, no sé, nunca me pasó que no pude No, no hay problema. poner la pantalla completa. Pero se dio perfecto y Es lo que fluyó. sea. Así que, Bueno, gracias. Sí. bueno, cualquier cosa estamos en Agradecemos un contacto, montón. muchas gracias a ustedes. Muchísimas Gracias gracias. a todos también. Bueno, Chau. gracias. Gracias.